sos brillante en no ocultar. Ten cuidado con lo que me escondas, hay un destape a punto de estallar. Hasta en las más viejas ruinas tienen escrita la palabra poder. Todo vuelve en la vida, este sol vio imperios caer. Habrá consecuencias ante tantas faltas y engaños, ante tanto mal provocado, ante tan deliberada crueldad de amor. Habrá consecuencias porque no se miente de esa manera. Lo que nace en el odio se queda. Voy a rogar que una fuerza sobrenatural sentencie tu esencia. Estamos perdidos sin poder escapar. Y si el camino está lleno de lobos, habrá que aprender a cazar. Encadenado a tu codicia, sos brillante en no ocultar. Ten cuidado con lo que me escondas, hay un destape a punto de estallar. Hasta en las más viejas ruinas tienen escrita la palabra poder. Todo vuelve en la vida, este sol vio imperios caer. Habrá consecuencias ante tantas faltas y engaños, ante tanto mal provocado, ante tan deliberada crueldad de amor. Habrá consecuencias porque no se miente de esa manera. Lo que nace en el odio se queda. Voy a rogar que una fuerza sobrenatural sentencie tu esencia. El Destape, líder en streaming político nacional durante el mes electoral. 21 millones de visualizaciones que ponen al Destape como el principal medio de referencia política en el mes más caliente del año. Gracias a seguir creciendo con un medio plural y de construcción colectiva. El Destape, cada vez más grande. El tema de esta columna, de este editorial, lo pensé ayer a la mañana, cuando estábamos acá al aire y nos enteramos de la nueva medida que anunciaba Federico Sturzenegger sobre desregulación de la aviación comercial privada. Pero una vez que ya habíamos empezado a trabajarla con el equipo de producción y habíamos empezado a buscar algunos de los materiales que van a ver en los próximos minutos, nos enteramos que ayer a la noche, en el asado que hizo Javier Milei, con una docena, un poco más, de miembros de su equipo, les regaló el libro Defendiendo lo Indefendible, un libro del año 76, si no me equivoco, de un norteamericano, economista, discípulo de Hayek y demás. Ahí tenemos el tweet donde nos cuentan y nos muestran la foto, ¿no?, con el equipo, y están todos con su ejemplar del libro en la mano. El economista se llama Walter Block, que es un libro, lo comentó bastante Ari hace un rato porque llama la atención, que, y este es el resumen del propio editor, tras estudiar, entre otros, a prostitutas, chantajistas, narcotraficantes, policías corruptos y estafadores, Walter Block se pregunta si estos profesionales no están injustamente estigmatizados y si, dejando de lado la moralidad y partiendo de la base de que mientras no necesiten ejercer la violencia y se basen en acuerdos libres y voluntarios entre adultos responsables, sus actos no deberían ser ilegales. Después va más allá porque propone trabajo infantil, con lo cual se olvida de lo del consentimiento entre los adultos. Habla de estafadores. Yo no sé de qué manera una estafa puede ser considerada un pacto voluntario entre dos personas que conocen todos los detalles, si no, no es una estafa. Pero
Puntualmente a mí me interesa para lo que vamos a hablar a continuación y que yo ya venía preparando con el equipo desde antes de saber esto, eso es lo llamativo, lo interesante, es el fragmento donde habla del narco, donde habla del narcotráfico, al cual Bloch considera héroes, como Milei ha dicho en su momento que considera héroes también a los evasores. La función del traficante de heroína, esto fue escrito en los 70s, donde la droga más problemática que había en ese momento en la sociedad era la heroína, que es la opuesta a su motivación para entrar en ese mundo, es mantener bajo el precio de la droga, dice. La función del traficante es mantener bajo el precio de la droga. El precio de la heroína baja según van apareciendo nuevos vendedores, al igual que sube cuando el número de los traficantes se reduce, porque se le quiten las ganas o sean detenidos. Si tenemos en cuenta que ni la venta ni el uso de heroína son responsables de la situación difícil del drogadicto, ni de los crímenes que comete, sino el elevado precio causado por la prohibición, cualquier acción que provoque un abaratamiento del precio de la droga es una forma de aliviar el problema. Si la causa del problema es el alto precio, bajarlo es una solución. Entonces, de acuerdo a este libro que ayer Milei le regaló a todos sus funcionarios, uno entiende que para que lo tomen incluso como una base para gobernar, el narcotraficante es el responsable de bajar el precio de la droga, mientras que las fuerzas de la ley y el orden tienen la culpa de que el precio suba, pues interfieren en la actividad del traficante. Por ello, la figura a la que deberíamos considerar heroica es la del vilipendiado narcotraficante en lugar de la del muy ponderado agente antivicio. Ahí, si volvamos un segundo a la placa 23, al tuit con la foto, porque en esa foto están Patricia Bullrich, ex ministra de Seguridad, y Alejandra Montoliva, actual ministra de Seguridad, sonriendo con un libro que dice que los narcos son los héroes y los policías que pelean contra los narcos son el verdadero problema. Qué interesante. Pero la verdad es que la contradicción va mucho más allá de eso, porque mientras Milei y Bullrich utilizan la narrativa de la guerra contra el narco para ir a buscar votos, para también perseguir a los adversarios políticos, la ley antimafia, los decretos reglamentarios de la policía y demás van en ese sentido, e incluso en línea con Estados Unidos para justificar la amenaza de una intervención armada en Sudamérica. Cada medida que ha tomado este gobierno ha contribuido a conformar una arquitectura que desmanteló las capacidades de control del narco. Es decir, si uno hace como en esos juegos infantiles y empieza a unir los puntos de distintas medidas que fue tomando el gobierno, la figura que aparece es la figura de un gobierno que está facilitando la tarea del narco. Y viendo el regalo de Milei, la pregunta es si es a propósito no se contesta sola. Cualquier tipo de idea de deslindarlos de responsabilidad, porque no se están dando cuenta de lo que están haciendo, evidentemente se deshace ante la confesión que significa el libro que regaló ayer. No es solo negligencia entonces, sino que hay una convicción ideológica muy potente que cuestiona la potestad del Estado para ejercer la prohibición de las drogas, del comercio de las drogas, pero también, y esto hay que decirlo, tenemos por un lado una actividad que cuenta con una enorme liquidez y muy buena disposición a financiar a políticos, y por otro lado, políticos que por otros casos sabemos que se ven muy dispuestos a ser financiados de cualquier manera. Digo, esta gente que le pidió plata a Pallarols para hacer el bastón presidencial. Me cuesta creer que le haga muchos favores al narco sin recibir nada a cambio. Es difícil de creerlo. Pero vamos a diseccionar este vínculo entre el gobierno de Milei y el narco en 5 partes, para que vean lo profundo que es esto. Hay, en primer lugar, una legitimación ideológica del mercado de drogas como una transacción voluntaria, no hay nada que perseguir. En segundo lugar, una serie de resoluciones que le dan opacidad al sistema financiero y de esa manera facilitan el lavado de dinero, que es, diría, la parte más importante del negocio del narcotráfico. La parte de mover la droga y venderla está relativamente resuelta, lo difícil es qué haces después con la plata. Tercero, la pérdida de soberanía sobre el espacio aéreo, que es donde sucede la mayor parte del tráfico y que se ha estado desregulando sistemáticamente desde que comenzó el gobierno. Cuarto, la permeabilidad de la otra gran vía para las drogas, que es el río Paraná, la llamada hidrovía. Y quinto, la
militarización del mercado civil de armas, con el permiso para importar y para tener armas más potentes, que son justamente las que utiliza el narcotráfico. Vamos por una. Respecto a la legitimación ideológica, no es algo novedoso. Para Milei, básicamente, el único delito real es la violación del derecho a la propiedad, la libertad y la vida. Y hasta diría que en ese orden. Primero la propiedad, después la libertad y después la vida de los que tienen algún tipo de propiedad. Las transacciones voluntarias, por lo tanto, no tienen víctimas. Él ya había hablado de que en teoría estaba a favor de la venta de niños, de que en teoría estaba a favor de la venta de órganos y, por supuesto, también de la venta de drogas. Para un cártel, esto se traduce en una validación tácita de su modelo de negocios. Recuperemos algunas de las veces que Milei explícitamente dijo cosas como que entre la mafia y el Estado se queda con la mafia. El Estado tipo, es un sistema que está totalmente corrompido y calculo que se van a haber armado mafias en lo que es... Pero me quedo con la mafia antes que el Estado. Porque la mafia tiene código, la mafia te cumple. Ajá. La mafia compite. El Estado no admite competencia. Bien, la mafia antes que el Estado. Otra, los contrabandistas son héroes. Nosotros tenemos los productos de producción argentina más baratos, obviamente a través del contrabando, ¿verdad? Sí. Pero pagamos menos que ustedes. Ustedes tienen porque el contrabando lo que hace es evitar al fisco. Claro, esa presión tributaria de la que hablas. Pero para mí los contrabandistas son héroes. Es decir, todo el que... Es más, o sea, digo, yo, uno de mis héroes, o sea, yo lo suelo mencionar en mis charlas, uno de mis grandes héroes es Al Capone. Bien, entonces, el permiso ideológico está claro y estaba claro desde un primer momento. Pasamos al segundo punto, que es la opacidad financiera. Como decíamos, lavar el dinero es prácticamente la actividad principal o la más difícil dentro de la cadena de valor del narcotráfico. Y las políticas económicas que impulsó Milei crearon un ecosistema financiero muy, pero muy permeable a ese tipo de maniobras. Esto empezó ya con la ley de bases, ¿se acuerdan? Que incluía un primer blanqueo, permitía regularizar hasta $100.000 en efectivo sin pagar nada y sin justificar el origen de los fondos. Con lo cual, por ejemplo, alguien que quisiera blanquear 5 palos, le bastaba encontrar 50 personas que a cambio de una mínima fracción de ese dinero estuvieran dispuestas a introducirla en el sistema. Milei varias veces lo dijo cuando estaba discutiendo esa ley, que no le importaba de dónde venían los fondos, si venían de orígenes legales o ilegales, que no le iban a preguntar a nadie de dónde venían. ¿Pero de dónde saco los dólares? La gente tiene dólares. ¿Pero qué lo saco de los que tienen el colchón? ¿Lo saca el colchón? Lo sacás de donde se te da la gana. Digo, donde vos tengas los dólares, donde vos lo tengas guardado. Necesitas hacer una transacción, no tenés peso, la pagás en dólares. ¿Cuál es el problema? Avisale a la FIP si usás un dólar que no está declarado donde terminás. Bueno, digamos, habrá que cambiar algunas cosas. ¿Un blanqueo? No, ¿y a vos qué te parece? Me gusta cuando decís no, ¿y a vos qué te parece? Sí, con un tono, no, ¿y a vos qué te parece? Un blanqueo, sí. Y sí. Andá a explicar a los del GAFI. Bueno, digo, a mí me importa un rábano. O sea, digo, para mí, digamos, algunas cosas que los políticos definen como delito, para mí no son delito. Por ejemplo, el narcotráfico. Está claro. Otra más, donde discutiendo esta misma ley, este mismo blanqueo, decía, ¿qué me importa de dónde sacan los dólares? Bueno, la clave es que nadie le pregunte de dónde usted sacó los dólares. Es más, a mí no me importa de dónde sacó los dólares. No me importa en lo más mínimo. Es decir, las cuestiones de economía se arreglan en la economía. Las cuestiones de otro tipo se arreglan en el plano jurídico y legal. Y ya por entonces, cuando se aprobó la ley de bases en junio del 24, hace un año y medio, asociaciones muy importantes de juristas advertían que el blanqueo podía convertir a la Argentina en un narcoestado. Este es un comunicado que sacó en su momento la Asociación Americana de Juristas, criticando el proyecto y diciendo que el blanqueo de Milei propone diluir todos los controles y aliviar las sanciones y puede convertir al país en un narcoestado. Pero además de las leyes, hubo una instrucción política directa a los organismos de control para que miren hacia otro lado. Esto se ve en varias resoluciones sobre, por ejemplo, el accionar de la UIF, el decreto 274 con la prohibición de querellar.
eran los que tenían que agarrar las causas de narco y seguir la pista del dinero. Bueno, ya no podían hacerlo como querellantes. El blanqueo de capitales del 25, esto es un año más tarde y donde también garantizan que los que blanquearon la plata no tengan que justificarlo nunca. También otro decreto del 24 que modificó la lista de sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas ante la UIF, es decir, que antes quienes vendían autos de determinado valor, embarcaciones, aviones, inmuebles y demás tenían que reportar cuando detectaban una operación sospechosa. Eso ya no es obligatorio. Milei además buscó que se borren los datos de quienes habían ingresado al blanqueo para que no se los pueda ir a buscar a posteriori, e incluso en alguna nota llegó a decir que a él lo iban a tener que reelegir porque si no lo reelegían, los iban a ir a buscar a los que blanquearon en su gobierno. También usted le dice regularización de activos, pero todo el mundo le dice blanqueo. ¿Qué incentivo tendría los que quieren blanquear para blanquear? Bueno, digamos, en especial porque, digamos, por 5 años no pagan bienes personales. Y no se les va a exigir que presenten los números. Usted paga por adelantado, ¿no? O sea, para los que tienen mucho Así que, dinero, digamos, o sea, mucho dinero en el colchón si nosotros no somos reelectos, cuando venga el otro gobierno no los va a poder perseguir porque no van a tener los papeles. Sigue aumentando. Está claro, ¿no? Que lo que buscan es la impunidad más allá de este mandato presidencial. Punto número 3. La política de cielos abiertos. Ayer la más novedosa de estas desregulaciones, que ya son varias, casi una decena por parte de Sturzenegger, y que tiene que ver con la desregulación del plan de vuelo. Es decir, una avioneta no va a tener que presentar un plan de vuelo para hacer vuelos locales. Obviamente que el narco no brindaba planes de vuelo, pero justamente por eso, si enganchaban a alguien aterrizando en algún lugar irregular y le preguntaban cuál es tu plan de vuelo y no lo tenía, eso ya lo volvía sospechoso. Ahora te pueden decir, no, venía a visitar a un amigo, estuve paseando, vine a hacer un picnic y no va a haber ninguna irregularidad en eso. Además, se habilitó el vuelo visual nocturno. Básicamente es a la hora en la que vuelan las avionetas narco para no ser detectadas a simple vista. Se flexibilizó el uso de pistas privadas. Permitieron, a través del decreto 599 el año pasado, que tanto aeronaves como tripulaciones extranjeras operen en la Argentina sin tener que sacar ningún tipo de permiso especial. Y el resultado de esto ya se está viendo porque este año se multiplicaron la cantidad de encuentros de avionetas fantasmas. ¿Qué son avionetas fantasmas? Avionetas que se usan para entrar droga y luego se dejan abandonadas, porque tal es el tamaño del negocio del narcotráfico que puede descartar las avionetas que usa para meter la droga en el país. Sexta avioneta fantasma del año, esta nota de La Opinión. Descubren otra aeronave narco en Santa Fe, una aeronave con bandera boliviana ya intacta en un campo de trigo en Curupa, Haití, departamento de San Cristóbal. Perros antinarcóticos detectaron rastros de cocaína confirmando su uso en el tráfico internacional de drogas. Es decir, esto ya es la consecuencia de la desregulación que está haciendo Sturzenegger. Pasemos al cuarto punto, hidrovía y aduanas. La decisión de privatizar la hidrovía también tiene que ver con esto. ¿Por qué? Porque delega la seguridad y el control de los barcos que transitan por la hidrovía en un privado cuyo interés no es controlar, es que pasen más barcos para cobrar más plata. Y obviamente que cada control lleva un tiempo. ¿Haces más plata controlando o no controlando? Haces más plata no controlando. Ni hablar si además cobrás por no controlar alguna cuestión en particular. Pero además se simplificaron los trámites de aduana para importadores y exportadores, se desreguló el servicio postal. Es decir, todas las vías por las cuales puede entrar o salir droga en el país hoy están menos protegidas que hace 2 años. Y por último, la liberalización del mercado de armas, que permite que legítimos usuarios de armas semiautomáticas puedan utilizar este tipo de armas que hasta ahora solamente estaban para uso militar en la Argentina y que obviamente facilitan
al narco que opera en la Argentina el acceso a estas armas. Antes las tenía que también ingresar de forma ilegal. Ahora las puede comprar a través de testaferros, puede robárselas a un legítimo portador, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto hay que sumarle que Milei tiene como abogado al mismo abogado que Fred Machado, una persona extraditada a Estados Unidos en una investigación muy importante por narcotráfico. Hasta que escaló este asunto, Machado vivía en la Argentina. Uno podría sospechar que con cierta protección política, porque la verdad es que más allá de que estaba en una especie de prisión preventiva, estaba de lo más tranquilo en su mansión. Bueno, Machado, a esta altura del partido, lo sabemos, financió la campaña de José Luis Espert, que se tuvo que bajar de la candidatura por esa causa. Y esto no es una operación Cuca, sino que es algo que ya denunciaba hace 2 años Lilia Lemoine, una de las personas más cercanas al presidente, como está claro en este video. Yo trabajé para Espert. No, vuelvo. Y estoy con Milei. Yo no tengo Te puedo decir cara. que son 2 personas totalmente distintas. Ahora me gusta más Espert. Bueno. Te encantan entonces las personas que roban plata de campaña, que maltratan a la gente, que son misóginos. Eso te ¿Eso gusta. es Espert? Eso es Espert. No. Es una persona traicionera. ¿Sí? Yo estuve desarmando tongos en Despertar. ¿Haciendo qué? Desarmando tongos. ¿Tongos cómo? Se quedaron con la plata de la campaña y tuvieron problemas con narcos. Eso lo sabes, ¿no? No, contámelo. ¿No sabes? ¿Para eso te invité? Contámelo. No me invitaste para eso. Por Dios que sé. Pero hija, ¿para qué viniste? ¿Te queremos hacer un juego de palabras? Me invitaste. Te canto el Tenías retruco, ganas. pero bueno. ¿Por qué narco? No puedes decir que preferís a Espert antes que... ¿Pero qué pasó con Espert? Te pregunto. ¿Vos te acordás que le tiraron un piedrazo al auto? Sí. ¿Vos crees que fue un piedrazo? Y que fue un balazo. Por merca. No. A ver, ¿qué pasa si alguien te financia a vos una campaña? ¿Y a Milei ¿por qué la quién lo quedás? financia? Está claro, ¿no? Está claro. También tenemos una diputada, Lorena Villaverde, que por sus vínculos con Fred Machado no pudo asumir como senadora. No pudo asumir como senadora y que además tuvo una causa en Estados Unidos porque la encontraron con una cantidad significativa de cocaína. Sigue siendo diputada, está en la bancada de La Libertad Avanza, levantó la mano en la sesión del otro día para votar a favor del presupuesto. No fue repudiada por el gobierno, no fue expulsada de la bancada. Digo, también esa investigación empezaron varios periodistas, varios medios a tirar del hilo y encontraron vínculos, por ejemplo, con una empresa llamada Lácteos Vidal, cuyos dueños han sido también aportantes de campaña para campañas vinculadas a La Libertad Avanza, con vínculos con Patricia Bullrich. Bullrich que, vamos al tape 14, le preguntaron sobre los aportes de campaña de esta empresa vinculada al narco Machado y mintió ante el Congreso de la Nación en una audiencia oficial. La conozco a Alejandra Vidal y eso de que tiene una relación con Fred Machado es un invento, y además es otro invento que haya puesto plata en mi campaña, es un invento. Puede mirar usted, y lo tiene, el reporte de todas las personas que aportaran a mi campaña y va a ver que no aportó. Y por supuesto, el aporte está ahí en el reporte, ¿no? Ella miente porque está acostumbrada a que nadie le repregunta, a que nadie chequee lo que dice, pero en la placa siguiente vemos cómo Lácteos Vidal, a través de su titular Alejandra Bada Vázquez, aportó a la campaña de Juntos por el Cambio de 2023. La candidata de Juntos por el Cambio era Patricia Bullrich. También otro dato, así como decimos Milei, Oneto, Machado, tenemos que decir que Milei eligió como ministro de Justicia a alguien que también tiene un largo historial como defensor de narcotraficantes, Mariano Cunio Libarona, a través suyo y de su estudio que comparte con sus hermanos. Entre ellos, el narco mameluco Villalba. Cunio Libarona dice que no lo conoce y que lo defendió fue su hermano Matías, pero él, Cunio Libarona, defendió al hijo de mameluco. Bueno, todo queda en familia, evidentemente. Y miren qué coincidencia, otra denuncia que salpica a La Libertad Avanza, otro escándalo narco, una investigación periodística expuso como una desarrolladora acusada de lavar dinero para el clan de Mameluco Villalba obtuvo en 2025 una excepción urbanística
en Mar del Plata. El trámite se destrabó con la intervención del estudio Cuneo Libarona. Qué coincidencia, ¿no? Todo. Como les decía, si esto fuera un juego infantil y hubiera que unir los puntos con líneas y ver la figura que se forma, me parece que es bastante clara la figura que se forma. Pero además, la confesión de Milei al regalar este libro es muy clara. El narcotráfico es el anarcocapitalismo realmente existente. Es un sistema donde no hay un Estado, donde lo único que queda es el poder del dinero y de la violencia, y que obviamente eso se manifiesta de la peor forma posible en la vida de todos los afectados. Les recomiendo que vean lo que pasó en Ecuador después de que se fue Rafael Correa, porque el proceso fue muy similar, diría más leve. Las reformas de Ecuador fueron más chicas que las que se implementaron acá, pero tuvo que ver con dejar de controlar aduanas y puertos, tuvo que ver con dejar de controlar el lavado de dinero, tuvo que ver con este tipo de políticas de desregulación que está tomando este gobierno, y el resultado es que hoy en día Ecuador está sumido en una crisis de violencia probablemente la peor de su historia. Y mientras continúen las políticas de este gobierno, las políticas a favor del narco del gobierno de Milei, la pregunta no es si Argentina se dirige o no hacia un escenario de crisis por acción del narcotráfico, sino cuánto va a tardar esto en volverse irreversible. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Buen día. Buen día. ¿Sabes qué? Lo de Lácteos Vidal lo revelamos acá un domingo en el programa de Roberto, de Roberto Navarro. Y fue muy impactante porque en ese momento estaba carreteando el caso Fred Machado, y yo, cuando presentaba la evidencia del aporte, no imaginé que Bullrich iba a tener la audacia de desmentir lo evidente. Porque cuando presentamos el tema acá, mostramos lo que vos mostrabas recién. La evidencia del aporte, no había mucho que discutir. Y sin embargo, inmediatamente después, creo que fue el lunes, cuando le preguntaron sobre el tema, dijo que eso no había pasado. Me parece que ese ejemplo es botón de muestra de la vocación por la mentira que tiene el gobierno. Bullrich en especial. No, Bullrich pero le tira el gas, el policía a la chica en la cara y se dice, nunca hubo un gas. Pero ¿sabes por qué lo decía? Porque ayer los escuchaba en el pase con Cande, con Alfredo, también hablar de las mentiras económicas de Milei, ¿no? Las mentiras manifiestas, evidentes, que contrastan con la vida cotidiana, o sea, con la experiencia empírica. A mí me llama la atención de que alguien todavía crea que las declaraciones del presidente no reflejan después su accionar. De que dice una cosa, pero no, vamos a separar lo que dice el presidente de lo que es la gestión de gobierno. Se terminó. Digo, lo que dice el presidente es el reflejo después del accionar del gobierno. Todo lo que dijo en campaña y todo lo que dijo en esas declaraciones, diciendo que no le preocupaba el origen de los dólares, que los evasores son héroes, que los contrabandistas son sus ídolos, termina después plamándose en políticas de Estado. Sobre todo en la batalla cultural, ¿no? Porque en la parte económica recordemos un presidente que hablaba de la dolarización y ahora no, y de quemar el Banco Central, y ahora es todo full intervención del Banco Central. Tenemos a Toto Caputo, antes conocido como el Messi de las finanzas, diciendo que hay que bajar la dependencia con Wall Street. Digo, esa es la novedad de hoy a la mañana. También este gobierno, cuando enfrenta los límites de su propio programa económico, cambia el relato. Dos datos para aportar simplemente lo de Mariano Cuneo Libarona. Fue defensor, y esto ya no lo niega, de Mario Segovia, el rey de la efedrina, y fue defensor de Sergio Barisco, el ex intendente de Paraná, condenado también por comercialización de droga. Pero estamos hablando de rubro narcotráfico es ahora, no violación. No, pero también está en el libro de... Está bien, sí. Hay una cuestión ahí. Y se hizo famoso con el caso Coppola. Sí, ni hablar eso. Y antes por chorearse una prueba en la causa AMIA. Pero hay una cuestión que a mí me parece clave, porque el argumento o el contraargumento que te dan cuando marcas lo de Cuneo Libarona, cuando marcas lo de Oneto también, te dicen, bueno, los narcotraficantes tienen derecho a un abogado defensor, sin ninguna duda. Ahora, uno cuando es presidente
y designa un abogado personal o un ministro de Justicia, está dando un mensaje a la sociedad por un lado, pero también un mensaje muy particular a los tribunales. Un juez no se para delante de un Cunio Libarona sabiendo que el dueño de ese estudio de abogados es el ministro de Justicia o no. Cuando tiene que evaluar si al narco que defiende el hermano del ministro de Justicia le dan beneficio o no. O cuando va un neto en representación de Machado ante un fiscal o ante un juez, por supuesto que ese juez o ese fiscal saben que el abogado que tiene enfrente es también el abogado del presidente y lo tratan de una forma distinta. Es decir, hay un efecto concreto de la acción del presidente en nombrar abogados de narcos en cargos tan sensibles que benefician directamente a esos narcos. Para mí, digo, me parece que es muy claro esto. Sí, esperemos que no lo liberen a Segovia. Segovia, recuerden que lo usaron en su momento para espiar a todos los presos políticos. Claro. Cuando Mario Segovia está preso en Ezeiza, ahora ya está condenado, tenía una prisión preventiva. Y cuando empezaron a meter presos políticos durante el gobierno de Macri, los metieron a todos juntos en un pabellón y lo mudaron a Mario Segovia, cuyo abogado era Cunio Libarona, al pabellón de los presos políticos. ¿Para qué? Para con esa excusa pinchar el teléfono del pabellón. Supuestamente para escuchar solo a Mario Segovia, que todo el mundo sabe que los narcos desde la cárcel siguen operando. Bueno, con la excusa de escuchar a Mario Segovia, aprovecharon y escucharon a todo el pabellón. Entonces escuchaban a Vudú, a Zanini, a todos los que estaban presos ahí. No sé si Cunio Libarona habrá tenido algo que ver con eso, pero era su abogado defensor. Lindo personaje. Si no avanza más rápido el gobierno es porque las leyes todavía le tienen algún impedimento para acabar. Pero vos fijate el apuro por tratar el viernes también el proyecto de inocencia fiscal. El nuevo blanqueo. Que en su momento presentó nada menos que Esper cuando era el presidente de la Comisión de Presupuesto. En junio dijo, bueno, que dejen de tratar como delincuentes a quienes quieren invertir en el país. Esa era la lógica. Vos vas al banco y parece que sos un delincuente. Sí, pero ojo, tenés que revertir la carga de la prueba. Esa era la lógica. Cosa, no, el nuevo blanqueo, pero esto es sobre el flujo, no es sobre el stock. Sí, entonces, sí. Esto es un blanqueo permanente. Es un blanqueo permanente. Es lo que necesita quien genera dólares en negro permanentemente. Entonces, toda actividad irregular, ilícita, ilegal o irregular, que genera un flujo de fondos negros, necesitan ser blanqueados de manera permanente. Sí, claro. O sea que es un gobierno que está legislando, no un blanqueo, legislando el lavado. Es que en realidad pasa un poco lo mismo que lo que pasa con la reforma laboral. Lo que hacen es legalizar la informalidad ya existente. Claro. Le dan un estatus legal y una garantía legal a situaciones irregulares que ya existen. Yo digo que este gobierno... A ver, mi ley tiene destino de chivo expiatorio. ¿No? Se están cumpliendo ahora 24 años del 2001. Hubo un chivo expiatorio, fue Fernando de la Rúa, y hubo una persona presa que fue Enrique Matoff. Fin. Todos los demás están haciendo negocios, ¿no? Cristian Colombo, que era jefe de gabinete, acaba de comprar una represa. No pasó nada con nadie, ¿no? Sturzenegger está en el gobierno. No pasó nada con nadie. Pato Bullrich ahora es la gran estrella del Senado. ¿Cómo se obtiene esa impunidad con la desmemoria? Ayer contábamos el caso de Mónica Almada, que asumió como auditora general de la Nación, ayer formalmente, después de ser nombrada entre gallos y medianoche, literal, porque la nombraron a las 3 de la mañana, en ese ruido de la auditoría, de los auditores designados. Mónica Almada en su momento se hizo conocida por saltar el corralito 2 días antes de que Domingo Cavallo aplicara el corralito. Ella era directora del Banco Ciudad, apretó un gerente del banco, porque ya había una circular antes de la decisión que advertía que había límites para las extracciones. Apretó un gerente, ella misma fue y sacó la guita, $315.000. Cuando el caso salió a la luz pública, la fueron a buscar, ella no contestó a viva voz, sino que escribió una carta y dijo: quiero que se olviden de mí. Literal, literal. Derecho al olvido. Quiero que se olviden de mí. Y pasó tan rápido que nunca dejó de estar en la función pública. Ahora, con todos los gobiernos. Todos los gobiernos. Ahora todos en un rato nos contás cómo... Cuarta vez. Todos los gobiernos. ¿Cómo llegó a la... ¿Con quién estuvo en la función pública? Con todos los gobiernos. Okay. No, pero digo, esa es la impunidad. ¿Entendés? Cuando se habla mucho de la impunidad, es que una mina que saltó el corralito, hubo gente que murió por el corralito. ¿Entendés? Hubo gente que de la angustia murió. Sí, claro. La mina saltó el corralito porque era directora del Banco Ciudad. No solamente no le pasó nada, de hecho después devolvió la guita y la exoneraron en el
Bueno, como 14, exoneraron a creo. Sturzenegger en su momento por el megacanje, como Y ninguna ahora de la estos... nombraron Auditora General de la Nación. Sí. Es un cargo importante porque tiene que controlar al Poder Ejecutivo. La nombra el Poder Ejecutivo. Así es. ¿Sabes quién la quién Ahora en un rato ok. vamos con eso, Bueno. pero primero quería preguntarle a Fer Alonso, porque ayer hubo novedades con el tema del oro también, ¿no? Porque esa es otra faceta del gobierno, que es la faceta de no mostrar lo que está pasando tras bambalinas. Montar un espectáculo por un lado, pero atrás del telón hay otras cosas Es sucediendo. muy interesante porque la Cámara Contenciosa Administrativa, la que sigue todas las causas contra el Estado, determinó que el Banco Central tiene que dar cuenta de dónde está el oro que pertenecen a los argentinos, que son parte de las reservas internacionales del Banco Central. Sabíamos que se lo habían llevado de las bóvedas del Banco Central porque lo denunció la Asociación Bancaria. A través de un tuit, Sergio Palazzo había dado cuenta de que hubo movimientos del oro que se lo habían llevado a Ezeiza y que no había registro de cuál era el destino de esos cargamentos. Después, por un poco deducción, un poco información, un poco trascendido, sabemos que el oro está en Londres, en una cuenta del Banco Central en el Banco Internacional de Pago de Basilea. Es decir, físicamente está en Londres, pero el depósito es en el BIS, el Banco Internacional de Pago, contra el que el Banco Central puede hacer operaciones financieras. La Asociación Bancaria le pidió al Banco Central que informe oficialmente dónde estaba el dólar, dónde estaba el oro. El Banco Central respondió que dar cuenta de eso ponía en riesgo el sistema financiero argentino, ponía en riesgo la estabilidad del peso, ponía en riesgo... No te rías, Nico, no, porque claro, vos me pedís que te explique dónde está el oro y crees que... Esta es la explicación oficial. Esta es la explicación. Poníamos en riesgo el valor del peso. Se me ocurren muchas preguntas, pero terminá y después te las hago. Pero primero, si te parece, lo podemos escuchar al Toto Caputo en el tape número 1 hablar del oro. Banco Central, y esta semana se habló mucho de posibles salidas de reservas de oro de la Argentina. De hecho, hay un pedido de informes hacia el Banco Central. ¿Es habitual que esto pase en la Argentina? Es una movida, digamos, muy positiva del Central, porque hoy vos tenés oro en el Banco Central, que es como si tuvieras un inmueble adentro, un edificio, o sea, no lo podés usar para nada. En cambio, si vos tenés ese oro afuera, le podés sacar un retorno, y la realidad es que el país necesita maximizar, digamos, los retornos de sus activos. Entonces, tenerlo encerrado en el Central sin hacer nada, para el país es negativo, es mucho mejor tenerlo custodiado afuera donde te pagan algo. Para conseguir rendimiento no lo puedes tener en la Argentina. Claro, exactamente. Bueno, acá lo interesante es que dice que está custodiado fuera del país. Adentro del país no. Adentro del país no. Sí, para que tener el oro lo tenés que tener custodiado fuera del país. Y lo cierto es que hay países que han tenido problemas trasladando el oro a Venezuela, a Gran Bretaña, a Londres. Y uno de ellos es Venezuela, a quien le incautaron el oro y no se lo devuelven porque le dicen que no saben quién es el presidente de Venezuela. La justicia de Casi que se lo dan a Corina Machado. A Rusia también, después de la invasión ucraniana. A Rusia también, es decir, no es ninguna seguridad para Argentina tener el oro fuera del país. Y de hecho por eso se lo trajo. Y tampoco dijo cuánto es el retorno. Pues siguiente pregunta que le hubiera hecho Fer Alonso. Genial, ministro, ¿cuánto ganamos con esto? 0, en serio, 0, algunos dicen que empieza con 1, otros dicen que sigue con otro 0,9% anual. Me da más el plazo fijo en dólares. Pongámoslo máximo, 0,1% anual. 0,1%. ¿Cuánto se paga por la custodia? Poniendo en riesgo nuestro oro. No, el tema es cuánto se paga por la custodia, Ari. Sí, me da la sensación que estamos pagando más por la custodia que lo que se recibe por la custodia en sí. Asumo que el 0,1 es el neto. Es neto es el de la neto. Operación. Pero lo asumimos, digamos. ¿no? Asumimos que es el neto porque... 0,1 eso tampoco... anual. Claro. ¿Qué pensás, Ari? Es oro físico, son operaciones de compra-venta que haces. Claro.
sea, no es nada, básicamente lo dejamos ahí. En realidad, es decir, te da liquidez, más que la rentabilidad, lo que le da al Banco Central el oro fuera del país es liquidez. O sea, lo pone de garantía para que le presten dólares en operaciones de corto plazo. Y te voy a mostrar, hay una placa que es la placa número 3. Creo que está en récord histórico, ¿no? 124%. La placa número 4. En la placa número 4 tenés lo que pasó con el oro durante la administración de Milei. Vamos a asumir que no lo vendieron. Vamos a asumir que está la misma cantidad de onzas de oro, no en el Banco Central, sino depositadas en Londres, pero que eso es la misma cantidad. Cuando asumió Milei, ese oro valía 3.922 millones de dólares. Hoy ese oro vale 8.800 millones de dólares. Fer, ¿eso no debería verse en el balance del Banco Central? Sí, si el sí, oro se no ve. se ve. Ok. Pero es tan opaco todo lo que hace este gobierno que es probable que te disfracen hasta esas estadísticas. Ahora no es un mueble, no es un mueble, como decía Caputo, que lo tenés ahí y no te sirve para nada. Mirá todo lo que aumentó. Bueno, es un mueble que se valoriza. También se valoriza, ¿no? A veces, según el barrio. Mi pregunta es, si los cálculos del FMI y de varias consultoras es que el rojo de las reservas del Banco Central pasaron de más o menos 10.000 millones a 17.000 millones. Pero al mismo tiempo está computado esos 4.000 millones de ganancia por el oro. En realidad se perdió más. Las reservas del Banco Central cayeron más de lo que aparece en los balances. Hay un crecimiento del valor de las reservas por cotización de oro, por cotización de monedas muy importante. Ayer, por ejemplo, las reservas internacionales subieron 260 millones de dólares. Y fue todo exclusivamente por variación de precios de los activos que tiene el Banco Central. Claro. Cuando vos restás la variación de activos respecto del movimiento del día, te da negativo. Es decir, tiene menos activos que el día anterior, pero esos activos valen más. Y también hay una cuestión ahí con el oro en el exterior que me parece fundamental con esta información, que es que le da más seguridad a los acreedores. En algún punto que el oro esté afuera del país, les dice, bueno, si ustedes toman cualquier otra decisión que no nos guste, el oro lo tenemos y cuando se habla de este repo que está planteando Caputo como una forma de obtener el financiamiento que necesita para el pago del 9 de enero, ahora que recién salió de nuevo, vos comentabas hoy más temprano, Cande, el tuit del ministro diciendo que hay que reducir la dependencia de Wall Street. Sí. Bueno, no es reducir la dependencia del endeudamiento, porque anunció que van a intentar emitir en el mercado local de nuevo. Después del fracaso de la N29 van a seguir insistiendo con eso. Bueno, el repo, los bancos comerciales le piden garantías reales. Y le piden garantías reales, las únicas garantías, bueno, podría hipotecar la casa de gobierno, pero las garantías reales son las acciones del FGS, las acciones que tenés en YPF, que imagino que hoy a los bancos no les interesan porque es parte de una disputa judicial en otra causa, y el oro que tenés en Londres. Perdón, Fer, lo que dijo Caputo hoy, a Cande también le pregunto, ¿es un reconocimiento de que no pueden salir a los mercados internacionales? Mira, yo en parte está eso, pero en parte llama la atención que el gobierno acepte promulgar el presupuesto con todos los cambios que le introdujo diputados, porque necesita la autorización para emitir en moneda extranjera que está dentro del presupuesto. Y esa autorización es para el próximo año, o sea que están pensando en una emisión el 2 de enero. Porque si no, no llegan a pagar el 9. Están pensando en una emisión. Por eso es que la Cámara de Diputados se está preparando para sesionar el lunes o el martes si llega a haber algún cambio en el Senado, porque no pueden ni siquiera esperar una semana. Nada. Y sorprendió, y la pregunta que le hacen a Caputo es porque está instalado en el mercado que la emisión es el 2 de enero. Es decir, que salen al mercado internacional el 2 de enero. Ahora Caputo está diciendo, no, por ahí salimos al mercado local. Claro. Sí, salimos al mercado local y también trae la posibilidad de plantear más que el pago, por lo menos de los intereses, bueno, pensar en algún canje voluntario de deuda. No existe canje voluntario de deuda. Yo te escuché de esta manera, no existe. No es lo mismo que sea compulsivo. Para las calificadoras de riesgo internacional, que son los que te dan la valoración de tu deuda, no existe el canje voluntario. Si hay un canje, hay un reperfilamiento. Y si hay un reperfilamiento, es un default.
Pero toda esta antesala de decir que no vas a entrar al mercado financiero internacional. Está bien, lo del repo él dice que está garantizado, pero no hay ninguna novedad al respecto. ¿No abre la posibilidad de que haya un canje en enero? Un canje es un default. Para las reglas de, financieras internacionales, un canje es un default. Y Caputo lo sabe. Digo, Caputo sabe esta diferencia. El título a horas de Nochebuena sería: Caputo todavía no sabe cómo evitar el default. ¿No? Es muy probable, sí. Todavía no tiene la respuesta de cómo se evita el default. No solo no tiene los dólares. La semana pasada llegó a tener 2.000 millones de dólares en la cuenta que tiene el Tesoro en el Banco Central. El último dato es que cayó a 1.800. Tuvieron que hacer pagos a organismos internacionales y se les perdió más de 200 millones o unos 200 millones de dólares en los últimos días. Y también llama la atención, insisto, con esto lo charlábamos ayer a la tarde, todavía el silencio desde el Fondo Monetario Internacional en relación a la auditoría que le toca a la Argentina en diciembre, a cómo cierra el año, a qué van a decir de las metas. Obviamente estamos hablando principalmente de la meta cambiaria, si va a dar un waiver, si va a dar un cambio de nuevo en las metas. Digo, no hay ninguna información desde Estados Unidos y no queda mucho tiempo de diciembre, de días hábiles. Es muy negativo todo eso que vos estás planteando, porque el mercado lo que está empezando a percibir es que todo ese anuncio que hizo el Banco Central hace una semana de que va a devaluar más el techo de la banda y que va a salir con un agresivo programa de acumulación de reservas, se está instalando la idea de que es verso. Claro. ¿Por qué será, no? Si Caputo ha sido siempre un tipo tan confiable. Es verso. Nadie le cree. Y por eso no pueden salir a los mercados. Bien, hablando de verso, en un rato, Cande, en 5 minutos nada más, te voy a preguntar porque hay datos sobre la economía que ponen en cuestión el optimismo que mostraba Milei en la última nota que dio este fin de semana, donde decía que somos récord, que estamos en techos históricos y demás. Pero antes quería aprovechar que Ari todavía está aquí, porque Ari ayer, en cuanto se enteró que Milei le había regalado este libro, Lo Indefendible, defendiendo lo indefendible, el título está muy bien puesto. Sí, te tomaste el laburo de leerlo. Sí, no lo hagan en sus casas. Más allá de la parte del narco que yo estuve comentando más temprano, hay otras partes que son escalofriantes. Hay partes tremendas. Aclaremos esto, es un libro del año 1976 de un discípulo de esta escuela austríaca de Rothbard y Hayek y toda esta banda, que básicamente escribe un libro donde dice: el problema es que el Estado se mete en tu vida, la clave es sacar al Estado de todo. Entonces hace una serie de propuestas que te lo van a querer vender como que, bueno, está exagerando y lo lleva al extremo para que se entienda el punto. La verdad que no. Está planteando exactamente eso, que el Estado no se meta con el narcotráfico, no se meta con el trabajo infantil, no se meta con la prostitución, no se meta con los estafadores, no se meta porque dice que todos esos son héroes, como lo llama Milei, que lograron escapar de la garra del Estado. Milei la llama... O sea, Milei, este libro se ve que ya lo tenía leído, porque la palabra que usa, héroes, es la misma palabra que usa para los evasores. Y la verdad que el libro, o sea, les confieso, no lo leí todo, porque tiene 200 páginas, y lo agarré ayer a las 11 de la noche. No lo hagan en sus casas, porque además duermen mal y encima si se tienen que levantar a las 5:30, peor. Pero tenemos para mostrar algunos fragmentos, no sé si quieren, porque es brutal. Uno es la del narcotráfico. El narcotráfico es interesante, vos lo comentabas en el editorial, pero básicamente lo que dice el libro es que la heroína, que era la droga más potente de ese momento y más problemática, estaba cara por culpa del Estado. Porque el Estado perseguía a los narcotraficantes y entonces, al ser más cara, las personas que eran adictas tenían que cometer delitos para juntar la plata para drogarse. Esa es la teoría de que la DEA no es para combatir el narcotráfico, sino para regular el precio interno de la droga. Yo ahí quiero introducir una queja extra también, porque ya no se pueden ni hacer chistes con este gobierno. Estamos... ayer a la tarde, antes de enterarme que habían regalado este libro, yo hice un pequeño monólogo en el comienzo del pase de la tarde, donde justamente hacía el chiste de que las medidas que tomaba Sturzenegger para liberar las avionetas y demás tenían que ver con bajar el precio de la droga y de esa forma planchar la inflación. Mira, no me deja mentir el archivo, veámoslo. Esto de ayer a las 7 de la tarde. Todo esto, el gobierno anunció la desregulación total del sector aerocomercial privado,
Con lo cual ahora las avionetas y los vuelos particulares no van a tener que entregar plan de vuelo, van a poder volar de noche, entre otras cosas. Y es una medida que forma parte de un paquete más amplio que se completa con el blanqueo minorista conocido como inocencia fiscal y el desmantelamiento de las aduanas fronterizas. En el equipo de Toto Caputo esperan que esto impacte de forma positiva en la inflación, haciendo caer el precio de la falopa. Bueno, esto era a las 7 de la tarde. 1 hora y media más tarde nos enteramos que literalmente Milei le regaló a su gabinete un libro con el mismo argumento, porque es exactamente el mismo argumento. Está 10 pasos adelante que vos, el tipo, sí. Sí, se ve que ya lo leyó hace... Pasa que ¿entra en la canasta básica lo de la falopa? Yo me pregunto, a esta altura ya queda claro, ¿no? Que la provocación es parte del combo, ¿no? Claro. Es la generación de una conversación permanente sobre si está hablando en serio, si está hablando en joda. Rocco Carbone, ¿no? Habla de este capitalismo psicotizante, creo que dice, porque te enloquece. Vos decís, no puede ser que el presidente esté valorando de esta forma estas conductas. Ahí algo raro yo debe haber. sofisticaría un poco más el argumento. Yo creo que, lo charlábamos antes, es correr el límite de lo que estamos discutiendo. Que siempre recomiendo otro libro, no este, no lo lean, chicos, porque recomiendo otro que se llama El Establishment de Owen Jones, no sé si lo conocen, es un joven inglés, tiene varios libros escritos. El Establishment es para mí su mejor, y tiene un capítulo sobre lo que él llama los zapadores, que es la traducción, pero es los que van corriendo los límites de lo que estamos discutiendo. Yo lo hago en ejemplo numérico, voy a repetir lo que hice hace un rato. Estamos discutiendo del 1 al 10, vos tenés la posición extrema 1, yo la 10, el medio negociamos sería 5, y yo te tiro arriba de la mesa 100. 100, 100, 100, 100. Bueno, del 1 al 5 vos te habías corrido 5. Ahora, si yo estoy diciéndote 100, y bueno, te termino tironeando tan fuerte que terminás por ahí cediendo hasta el 12, hasta el 13. Y te pasaste del límite extremo que había en la discusión que estábamos, para igual tironear y quedar lejos del nuevo límite que te pusieron, que es 100. Pero van corriendo ese límite, sobre todo porque no hay nadie que tironee para el otro lado. Esto es como las hinchadas. Si alguna vez jugaron, si te quedas quieto, te tiran. La única forma de que no te tiren es tironear para el otro lado. Y Milei, con este tipo de libros, yo creo que hace eso. O sea, él quiso que hablemos de esto. Sí, el presidente juntó su gabinete, les regaló el libro. Salieron todos con el se libro. sacaron una foto todos con el libro y la oficina del presidente publicó esto. Bueno, fuimos a leer el libro, qué sé yo. Lamentablemente es nuestro laburo. Les recomiendo el otro. Pero bueno, tenemos fragmentos para pero me mostrar. dejas antes, ya te dejo, pero ya que están recomendando libros, yo recomiendo Tiranía 4.0. ¡Vamos! No, pero ¿por qué? Porque hay un capítulo que refiere a esto que decía Gabriel, que es la provocación como método. Y sí. Porque el algoritmo privilegia lo que obtiene centralidad. Entonces, si vos provocás, alimentás el algoritmo para que el algoritmo te impulse a la centralidad. Dicho de otra manera, es el principio histórico que en su momento hizo público Moria Kazan. No importa si hablan bien o mal, lo importante es que hablen de vos, ¿no? Como un principio de la farándula. Yo pensé que era de Chilavert, pero está bien. Entiendo que era de Moria, ¿no? Está bien. Sigamos adelante. Me parece que el Chilavert no vivía de arquero. Sigamos. Igual no sirve para todos. No, Sirve pero para la política hoy es central, ¿eh? La política... Para una parte de la política de Cristina hablan mal y no le sirvió. O sea, sirve para una parte. Si sos parte del establishment, ¿No le sirve. sirvió para mantener centralidad, decís vos? Y no le sirvió. Está presa y no puede ser presidente. Por eso, el principio rector... No. Después el tema es qué haces vos con esa centralidad. Pero eso es otra película. El principio rector de esa idea es que vos tenés que tener la centralidad. Sí, se tiene que hablar de vos. Se tiene que hablar de lo que vos querés que se hable, no después, ¿qué haces necesariamente con de eso? vos. Por eso, son dos capítulos distintos. Está el capítulo sobre la centralidad y después, ¿qué haces vos con eso? Yo creo que si el establishment hay que decide... leer el libro, chicos. Tiranía 4.0 Si el establishment decide no protegerte, no hay forma de que vos puedas hacer lo que quieras. Aparte, hay un primer paso que es la demonización del Estado. Una vez que demonizaste al Estado, todo lo demás es más fácil. Hasta el narcotraficante es mejor. Bueno, por eso, el libro además tiene un prólogo de Rothbard, que es como el ídolo de Milei, que dice, bueno, no se lo tomen tan literal porque tomó los ejemplos extremos, pero los ejemplos son los ejemplos que pone, y los pone para decir el Estado se tiene que correr de esto. Uno es, si querés ponerlo, uno es el de narcotráfico, es el primero. Ahí podemos leer, lo marqué en amarillo. El narcotraficante es el responsable de bajar el precio de la droga, mientras que las fuerzas de la ley y el orden, entre comillas, tienen la culpa de que el precio suba, pues interfieren en la actividad del traficante. Por ello, la figura a la que deberíamos considerar heroica es la del vilipendiado narcotraficante en lugar de la del muy ponderado agente antivicio. Lo que pasa es que vos lees esto y también me surge decir, Milei, sos un tibio.
¿Para qué tenés Ministerio de Seguridad? Bueno, sí. Pero para algo se lo está dando a sus ministros. También acá hay algo de una bajada de línea. pero Hay un mensaje. Rápidamente me doy cuenta que no está queriendo decirnos eso, ¿no? Y no sé, mirá, te muestro otras partes del libro. A ver. Hay una parte del trabajo infantil, que es, ahí está, el que contrata niños. Sí. Porque todos los subtítulos del libro son los personajes a los cuales indeseables que consideramos horrorosos, qué sé yo. Y dice, quien contrata niños es tan amable y benevolente como cualquier otra persona y está tan lleno de las virtudes de la bondad humana como todos los demás. Es más, la institución del trabajo infantil es honorable y poseedora de una espectacular trayectoria de buenas obras y los malos de la película no son los que contratan niños, sino los que prohíben el mercado libre de trabajo infantil. Ahora, bueno, Bertie Venegas Lynch, ¿no? Había dicho. Sí, había dicho eso, sí. ¿Cómo te pensás que construyeron su fortuna? También me pregunto... Milei a veces comete errores, ¿no? Porque nosotros armamos esta figura de un tipo que es un ingeniero del caos, que tiene todo pensado y que tira esto para que conversemos de esto. Yo no creo que le haya venido bien a él durante la campaña electoral decir que estaba a favor de la venta de órganos, como dijo. En un momento de desdecirse, dejar de decirlo. Yo no sé, es verdad que lo pensó esto, es verdad que él quiso que habláramos de esto. Pero quizás que hasta en sus propios términos se equivocó. O sea, esto es volver a discutir de si lo que dice el presidente se tiene que desligar de la acción de su gobierno. Estoy diciendo que eso. lo que dice el presidente terminan siendo política de Estado. Más tarde, más temprano, se podrá tardar un poco, podrá tener que convencer a la sociedad de pasar de discutir del 1 al 10, de discutir del 1 al 100, pero en algún momento este tipo de políticas van a llegar. Pero además porque lo viene planteando, es consistente. muy consistente en su batalla cultural. Esto hace a su batalla cultural y yo no pienso la batalla cultural por fuera de la instalación de este modelo económico de sálvese quien pueda, y en ese sálvese quien pueda hay una hiperindividualidad donde nos olvidamos del humano. Decir que el que contrata niños no es un hijo de puta en esta época es un problema. Es un problema deshumanizante y es un modelo que hoy en día, 2025, nos tiene discutiendo una reforma laboral que plantea que puedes trabajar hasta 12 horas, cuando hace más de 100 años se luchó por una jornada laboral de 8 horas, y que capaz en 20 años nos tiene discutiendo si un nene de 8 años tiene que trabajar o no. ¿Sabes por qué? Y porque el país se saca adelante trabajando. Capaz necesitamos que los niños laburen también. A los cuales les habilitaron que si llegan a tener algún ingreso, ponerle su mensualidad, se la timbeen. Por supuesto. O sea, porque es un nivel de rapiña total. O sea, es hasta sacarle a los pibes lo que les traiga Papá Noel o del regalo de cumpleaños o lo que sea. Te muestro un par de cosas más del libro, si quieren ir pasando. Tómense una hepatalgina. La ley que prohíbe el trabajo infantil atenta contra el derecho de cualquier niño de despedir a sus padres si se ponen muy pesados. Toda la base de este capítulo es que, bueno, el niño tiene derecho a, si quiere irse de su casa, y bueno, va a tener que sobrevivir, tiene derecho a trabajar. Sí, o sea, es agarrar la Convención de los Derechos del Niño, que tiene rango constitucional, y tirarla a la basura, y listo, no va más. Sí. Hay algo igual ahí que, porque esto, como vos decís, es de hace medio siglo. Y al 76 escribió esto el hombre. Y hay debates que si uno los actualiza, están más presentes en el día a día de lo que pareciera cuando uno habla de explotación infantil, que parece que estás pasando 80 pueblos. Porque si en el fondo en realidad lo que se está discutiendo es cuál es la manera en la cual los niños se insertan en el capitalismo, que de eso estamos hablando, en el primer capitalismo, en el capitalismo, si se quiere, industrial, esa inserción era el trabajo infantil, y de hecho los niños durante casi todo el siglo XIX, en las economías más avanzadas, trabajaban, en Inglaterra trabajaban, etc. En el siglo XX, en la etapa del capitalismo de consumo, después de las guerras, la forma en la cual sucedió eso fue que los niños pasaron a ser consumidores y se incorporaron. Antes no existían los juguetes, antes no existía toda esa oferta para que los chicos recibieran regalos, etcétera, etcétera, etcétera. Y en este momento, cuando la economía gira en torno a la extracción, el análisis y la utilización de los datos, la pregunta de cómo se insertan los niños en el sistema capitalista pasa por temas que hoy están muy en la agenda. ¿Qué pasa con el acceso de los niños a las redes sociales? ¿Qué pasa con los celulares dentro de las aulas? ¿Qué pasa con las protecciones que tienen que recibir los niños cuando están en ese tipo de ámbitos? En el marco en el cual hace pocas semanas salió, por ejemplo, un trabajo en el cual Meta reconocía que el 10% de sus ganancias en la última década tenía que ver con actividades ilegales dentro de sus plataformas.
a las cuales los niños obviamente están expuestos. Bueno, me parece que hay una manera de traer a la actualidad estos debates, que es, bueno, ¿se le puede poner un límite al que es dueño y decide sobre lo que pasa en la fábrica, sobre lo que pasa en el shopping, sobre lo que pasa en las redes? ¿Hay una instancia estatal, comunitaria, la que sea, que puede ponerse por encima, o el que tiene plata hace lo que quiere, como diría la filósofa contemporánea Mirta Legrand? Porque el anarcocapitalismo es el que tiene plata hace lo que quiere. ¿Es retórica la pregunta? O si no, es la 2, ¿eh? Es la 2, es la 2. Claro. Para el gobierno es la 2. No, el tema es armar una respuesta coherente desde el otro lado. Claro, porque el tema es la ley laboral, la reforma laboral convalida prácticas que están activas. Entonces, el argumento del gobierno es esto ya existe, entonces le damos un marco normativo. El marco normativo lo que hace es convalidar, por ejemplo, la explotación laboral. Sí. Bueno, es un marco normativo. La esclavitud tenía un marco normativo. El trabajo infantil también. Por eso, el trabajo infantil existe. Es algo que ocurre. No sé, los naranjales de Salta se usa, o no sé, digo, hay trabajo de explotación. En la ciudad de trabajo Buenos infantil. Aires, los recolectores. Los recolectores. Bueno, el tema no es que exista o no, que es el argumento del gobierno, sino que el pacto social era otro. El pacto social es que eso no debería existir. Entonces se creó un marco normativo donde se penalizaba, se prohibía ese tipo de acciones. Bueno, el marco normativo, en la línea de Bloch, de lo que contaba recién Ari, el marco normativo que busca impulsar Milei, convalida prácticas que el pacto social rechazaba. Se corrió el límite de lo posible, ¿no? Todo lo que explicaba recién Ari. Ahora, lo que vos decís es qué hacemos con eso. No me quiero meter en el tema que creo que trae Gaby, pero cuando vos ves del otro lado, ves escenas patéticas. Sí, sí. Una sucesión de escenas patéticas. La de ayer en Quilmes, pero podríamos seguir. Una sucesión de escenas patéticas. Entonces, el campo orégano es aprovechado. Y ahí hay audacia política. Hay que, lo primero que hay que hacer es reconocer la audacia política del que ve el campo orégano y avanza. Venimos de un gobierno que tenía campo orégano y se quedó mirando a ver cómo se cultivaba solo, ¿no? El vuelo de la mariposa, no sé qué se quedó mirando. Bueno, aproveche el campo orégano. Sí, nos hace extrañar a los que esperaban a los focus groups antes de actuar, ¿no? No, yo no lo extraño. Un focus te daría mal si decís, che, voy a salir con una Esto foto lo reciben, del libro. estos todos los días reciben focus group, reciben encuestas, todos los días. Sí, pero no lo hacen en función, o con la misma lógica lineal que tenía un Larreta, digamos, que miraba el focus y decía, no son tan analógicos. Mira bien Taylor Swift, entonces me pongo a cantar canciones de Taylor Swift. Cande, vayamos al EMAE, porque no es solo Milei, están todos los economistas libertarios hablando de techo histórico del consumo, techo histórico del empleo. Sí. Pareciera que la economía argentina anda viento en popa y sin embargo los datos muestran una realidad más parecida a la que se ve en las calles a horas de Navidad donde no se ven las filas que había en otros años y demás. Sí, lo tenemos en la placa 2, este número de actividad económica que salió ayer. Estamos hablando del dato de octubre que vuelve a mostrar una caída intermensual después de 3 meses que venía, después de 4 meses que venía subiendo de a poco. Acá me interesa, o sea, estamos viendo el número agregado, pero en el gráfico justamente se ve este estancamiento económico. Digo, uno no ve una línea. ¿Qué miramos? ¿La línea amarilla? La línea amarilla, vean. Sí, porque la otra es la desestacionalización y justamente se ve este estancamiento, si se quiere, en la parte económica, pero llama la atención, si se quiere, esa interrupción en la recuperación en un octubre que es un octubre electoral, que es un octubre muy pasado por las elecciones, pero que marca justamente un mal último trimestre para el gobierno de Javier Milei. A su vez, un 2025 que tiene números como muy flaquitos en cuanto a la actividad económica. De hecho, si comparamos con junio del 2022, pensando en junio del 2022 antes de todo lo que fue la epopeya de 2023, bueno, estamos por debajo en un 0,8%. Pero acá estamos viendo el número general y es muy necesario en este modelo económico ampliar un poco esos datos e ir por sectores. Lo tenemos en la placa 3, esta evolución de los sectores, y hablo específicamente de esto porque en los 2 últimos años hubo una
hay una reestructuración de la economía argentina donde van perdiendo peso las actividades más relacionadas con el mercado interno, hablo de la industria manufacturera, el comercio, de la construcción, y aumenta la participación de la minería, de las actividades extractivistas y demás. ¿Qué salvó el número de noviembre de que no sea más negativo? Bueno, la intermediación financiera. ¿Por qué la intermediación financiera? Uno diría, bueno, hubo un boom de créditos, hubo un boom de préstamos acá, la gente se compró casas, hubo ese tipo de actividad, y la realidad es que no. El boom de la intermediación financiera tiene que ver con que aumentó mucho la diferencia entre la tasa que dan los bancos para los préstamos y la tasa que ofrecen los bancos a sus clientes por sus depósitos. Entonces esa diferencia hizo crecer mucho el volumen de esa intermediación financiera. Básicamente creció la timba de los bancos. Es casi contradictorio, ¿no? Porque esa intermediación financiera fue la que frenó todo el resto de la actividad con tasas exorbitantes que limitaron, impidieron la actividad económica en el resto de la actividad. Te disfraza de crecimiento de la economía. Total. Después mi banco me manda mails diciendo, tenemos tu préstamo preaprobado. Dice, 84% me tira. Promocionaza. Claro. Sí, bueno, si vos comparás con la tasa de interés que están cobrando con las tarjetas de crédito, en una situación de endeudamiento de las familias, parece una tasa baja. Ajá. Ahora, vos ves lo que te pagan por un plazo fijo y decís, claro, se comen el triple en cuanto al spread de tasa. Pero además, todas las consultoras y demás están proyectando una inflación entre el 20 y el 30% para el año que viene. Sí. ¿No? Sí, Digo, sí, eso sí. también Hay es algo que que ver hay que eso. mirar. Vos estás pagando Después un 84. puede salir o no, pero es lo que uno Claro. mira cuando toma un préstamo. Sí. Si seguimos con los sectores, la barra esa que se va muy para arriba, más del 90%, es la pesca. La pesca es un sector que no... Es marginal en términos de la actividad económica, por eso aparece en el medio del gráfico, no pesa tanto en el número total, pero tiene que ver con principalmente situaciones de huelga, de protesta de los trabajadores de la industria pesquera, que habían bajado mucho la producción y por eso se da ese boom en la industria pesquera, pero los sectores que están en rojo son los sectores obviamente más mano de obra dependiente, que es industria manufacturera y comercio. Ahora, ¿por qué me interesa todo esto en términos de hacia dónde vamos en los próximos meses, en un 2025 que va a dar un número positivo en cuanto a la actividad económica? Recordemos que también venimos de un 2024 bastante malo, así que el número general va a ser positivo, pero lo que vemos en esta evolución mensual es justamente este cambio en la matriz productiva de la Argentina, ¿no? Donde los sectores que dan un magro crecimiento, dan un número que va mostrando una evolución positiva, bueno, no son los sectores que generan puestos de trabajo registrados, y por eso esto hay que cruzarlo con los números de empleo que charlábamos antes en la semana y las semanas previas, donde decíamos, bueno, ¿hay una creación de empleo? Sí, pero el 85% es informal. ¿Cómo puede ser eso? Bueno, tiene que ver con economías mucho más asentadas en su parte extractivista, que no generan empleo registrado, sino que generan informalidad, donde la informalidad obviamente se paga mucho menos, y vemos esa dualidad, esas dos Argentinas, ¿no? Una Argentina que tiene récord en octubre de venta de bienes no durables, electrodomésticos, autos importados y demás, y a su vez tiene el peor octubre en cuanto a la venta de bienes no durables, o sea, comida, producto de limpieza, higiene, las cosas que necesitamos para vivir. Como Ahora- decíamos, perdón, Fer, sí. Sí, no, le quería preguntar, porque la última medición les había dado crecimiento y eso evitó la recesión, ¿no? Sí, la metodología, como hubo una modificación, también se cambia para atrás, que es lo que va a pasar con el IPC si se actualiza, si Marco Labaña cumple su promesa de actualizar la canasta a la de 2017-2018. Vos no cambiás solo ese mes, sino que cambiás para atrás, entonces daba 4 meses de crecimiento, un crecimiento magro, digamos, no es que era un boom, pero había un crecimiento en el número general. Entonces ahora eso volvió para abajo. Ahora volvió para abajo Pero en el ya lo vamos a intermensual, revisar. en octubre. Hasta la próxima vez que Ya lo cambie. vamos a revisar, no te preocupes. dicen, no, en realidad creció. Lo que te va a decir el gobierno es, tiene que ver con el fenómeno electoral, al noviembre también le pueden echar la culpa de eso y esperan crecer, digamos, Igual los un siguientes 2% meses. de crecimiento este año contra un 16-17 del año pasado sigue siendo una caída espantosa en lo que va el gobierno de Milei. Sí, hay que ver cuál va a ser el número final, falta hasta diciembre. Probablemente sea un número positivo también por el arrastre estadístico, esta situación de comparar Del primer los años, pero
para mí, más que el número general, digo, obviamente que vamos a ver el número general y lo vamos a charlar. Me parece que lo más interesante tiene que ver con este cambio en la matriz productiva, ¿no? Con esta Argentina que en estos 2 años está cambiando estructuralmente en términos de qué tipo de mercado de trabajo genera, qué tipo de condiciones para sus trabajadores genera y qué tipo de desarrollo está produciéndose, no como expectativa de lo que desea Javier Milei, sino lo que ya está transformándose. Y en ese sentido es importante porque se suele decir es una economía que avanza a 2 velocidades. Y la verdad es que no. Es una economía que tiene un sector que avanza y otro que retrocede, que es muy distinto. Porque algo que avanza a 2 velocidades puedes decir, bueno, la dirección es la correcta, algunos tenían mejores condiciones iniciales para aprovechar estas medidas, hay que esperar que en un tiempo se va a acomodar todo. Claro. Y la verdad es que profundizando este camino no se va a acomodar nada. No es que hay un sector que va a tardar un poco más, pero que va a desarrollarse. Pero parece intuitivo, ¿no? Decir, bueno, hay crecimiento en el país, pero hay destrucción de empleo registrado, o hay crecimiento en el país, pero el consumo de alimentos sigue bajando. Y bueno, tiene que ver con esto, con que vos tenés un número general, pero ese número general puede estar atado a actividades que no, uso la palabra famosa, pero no derraman al resto de la sociedad. Entonces no necesariamente esos números en verde que ve Wall Street, que ve el mercado, reflejan una mejor situación para las y los argentinos. A propósito de esto, el año 2025 va a ser el único año en más de casi 30 años en el que, habiendo crecido la economía, no se generaron puestos de trabajo registrados. Claro. Y mira estos datos sobre creación de puestos de trabajo registrados, lo tenemos en la placa 5, que muestra por gobierno cuántos trabajos registrados se crearon en el neto, ¿no? Cuántos se crearon, cuántos se destruyeron. El gobierno de Milei es un gobierno que hasta ahora ha destruido puestos de trabajo registrados. En el total agregado de todas las modalidades, creció el empleo durante el gobierno de Milei. Lo que pasa que, como decía Cande, la gran mayoría, casi la totalidad de esos puestos de trabajo que se crearon son no registrados. Buena parte son cuentapropistas no registrados. Ahí incluís a los Uber, a los Rappi y otras modalidades parecidas. Pero fíjate este cuadro que tiene datos de CIPA. Durante el gobierno de Néstor Kirchner, acá no están los empleos públicos creados porque si no, quizás que la cantidad, no quizás, la cantidad sería mayor. Nuevos empleos privados registrados. Durante el gobierno de Néstor Kirchner, un poquito más de 2 millones de puestos de trabajo. Durante el primero de Cristina, más de 500.000. Durante el segundo de Cristina, más de 150.000. Mauricio Macri destruyó 233.000 puestos de trabajo registrados, privados. Alberto Fernández, con lo malo que fue en materia económica, tenés que en realidad... Recuperó lo que había caído de Macri. Recuperó lo que había caído de Macri y fue un poquito más allá, 350.000 puestos de trabajo. Y hasta ahora Milei, si sumás los puestos de trabajo registrados del sector privado más casas particulares, lleva destruidos 187.000 puestos de trabajo privados. Al final te hacen la comparación, ¿no? Sumando todos los gobiernos peronistas, puestos de trabajo registrados creados más de 3 millones, destruidos por el PRO, por Macri y los libertarios, 420.000. Espectacular. Yo creo que... Estamos hablando, perdóname, estamos hablando de puestos registrados. Claro. Claro. Que es la contradicción con lo que decía el presidente esta semana, que hablaba de con mi gobierno se crearon empleos. Claro. Porque todos estos puestos registrados terminan siendo trabajadores sin derechos. Terminan trabajando en una aplicación. Los que no están registrados, decimos, claro. Terminan salen del sistema registrado y pasan Ahora, a estar... vos fijate que la respuesta de Milei a esto, si lo sentamos acá, a Milei o a Caputo, van a decir justamente, dado que nosotros estamos creando puestos de trabajo pero no son registrados, es que necesitamos una reforma laboral. Ahora, también se le podría decir, en esos momentos en que se crearon puestos de trabajo registrados, regía esta ley de contrato de trabajo y además había doble indemnización y además Kirchner repuso el recorte en aportes patronales que había hecho Menem. Entonces, fácilmente se desarma el argumento del oficialismo. Claro. Y es difícil que puedan responder estos números, ¿no? Tenía que ver con lo que me explicaba Cande, ¿no? De cuáles son los sectores que están creciendo y cuáles son los que están cayendo, los que generan trabajo registrado. Yo lo que pienso es que, porque aparte te dicen, se crearon no sé cuántos trabajos informales y además los trabajadores informales cobran un montón. Entonces baja la pobreza.
Mentira, mentira. Claro, por eso, todo un dibujo. Yo creo que el peronismo en algún momento, lástima que el PJ está en esta situación, que no termina, o sea, Cristina está presa y no termina de funcionar. Yo creo que en algún momento tendría que empezar a mostrar sus propias estadísticas y decir cuál es el número real de pobreza, o por lo menos mostrar, como hacía Hay Patricia varias Bullrich. estadísticas alternativas sobre pobreza. Me parece que hay que comunicarlo con más fuerza. Ningún especialista, de todas formas, ningún especialista, te puedo nombrar a Dani Steingar, a Rosada, que es el que cita a Milei, ponele que ese no lo tomes, a Leo Tornaroli, que es del CEDELAS, podemos tomar alguno más. Ninguno dice que la pobreza aumentó con Milei, que también a mí eso me llama la atención, pero es un efecto estadístico. tiene que La ver- pobreza en Argentina se mide por ingreso y no por condición social. bueno, Si entre vos de mirás- todas formas, bueno, nada. si vos medís siempre con la misma vara, la verdad es Bueno, que ahí si se pesa mide por ingreso antes... el AUH, ¿no? Que fue como una AUH y una que, red y que la contuvo. canasta básica no aumentó en la misma proporción que el IPC. Claro. Los alimentos no aumentaron en la misma proporción. Y eso es verdad y es real. Sí, volviendo un poco a esa placa de trabajo, también en esta idea, Fer, que decías de explicar un poco los números desde el peronismo, desde una fuerza opositora. Yo quiero traer una reflexión que va a ser incómoda, pero que me parece importante. Obviamente, la creación de puestos de trabajo registrados durante el periodo de Néstor Kirchner es espectacular porque vos venías de una crisis con un fenómeno de desempleo espectacularmente malo, ¿no? Entonces tenés esta creación de más de 2 millones de puestos de trabajo. Después tenés más de medio palo de creación en el primer gobierno de Cristina y después vemos cómo empieza justamente el proceso de estancamiento económico, ¿no? Digo, ¿por qué no aparece el peronismo como la alternativa en este momento? Bueno, tiene que ver con ciertos límites que encontró el modelo kirchnerista en esta reformulación de la estructura argentina, de la estructura económica argentina, de la matriz productiva de la Argentina, en cómo hacer que la Argentina genere más puestos de trabajo, se configure como una potencia industrial en el siglo XXI, tenga ese desarrollo y ese camino. Bueno, fue algo que desde 2011 a 2015 encontró sus límites, sus trabas. No digo que sea todo un tema de voluntad política, obviamente que ahí pasaron un montón de cuestiones en relación al mercado externo, al precio de la soja y demás cuestiones, pero hay algo ahí que hay que repensar de cara a proponer una alternativa que ponga de nuevo al mercado interno como eje de ese crecimiento. También hay una relación, me parece, entre los números que muestra el PRO y el libro que le presenta Milei a sus ministros, ¿no? Digo, el libro habla de los héroes que están fuera del alcance del Estado, que violentan las leyes del Estado. Y estos números de empleo están dándole mano de obra barata a esos sectores. Sí, claro. Es decir, parte de la política que transmite ese libro es generar una sociedad sin ningún tipo de derecho, sin ningún tipo de protección. Esa es la mano de obra que después va a ir a alimentar esos negocios que son los héroes del presidente. Ahora, otro análisis que se puede hacer sobre estos números tiene que ver con lo que decía Cande. En la mayoría de los ciclos coincide la creación de puestos de trabajo registrados con la actividad económica. Con Kirchner crece fuerte la actividad económica, en el segundo mandato de Cristina eso ya va cayendo, en el tercero no crece la actividad económica, con Macri cae la actividad económica, caen los puestos de trabajo registrados. La anomalía quizás es la presidencia de Alberto Fernández, porque habiendo caído el PBI durante esos 4 años, tenés un crecimiento de los puestos de trabajo y me parece, la verdad es que no lo estudié a fondo, pero que puede tener que ver con políticas activas de registración. Por ejemplo, en empleadas de casas particulares. Después, de todas formas, desde mitad del 2023 en adelante, en el gobierno de Alberto Fernández también empieza a caer los trabajos registrados, pero había crecido durante creo que 2 años seguidos. Ahora, más allá del detalle, porque obviamente en cada gobierno hubo un montón de particularidades y demás, me parece que hay una cuestión conceptual que hay que fijar, porque el otro día escuchábamos, ¿no?, a los voceros de la reforma laboral del gobierno hablar de que Argentina tiene que reconvertirse a los servicios,
que tiene que ser un país de materia prima, dice el presidente, enfocado en petróleo, minería y demás. Y hay una cuenta, Ari siempre hace una cuenta que para mí es muy gráfica, que dice, bueno, lo que cuesta 1 tonelada de soja versus 1 tonelada de aceite de soja versus 1 tonelada de autos o de lavarropas. Y cómo, obviamente, cada vez que se le va poniendo más valor agregado, vale más y por lo tanto deja más trabajo y demás. Hay otra manera de ver las cosas que es interesante, que es, el dueño de una financiera no necesita ningún empleado para hacer 10 millones de dólares. Se sienta él un rato delante de la pantalla, tiene esa plata. El dueño de un campo, para hacer la misma cantidad de plata, necesita 4, 5, 10 personas laburando el campo. El dueño de una empresa de servicios, a lo mejor tiene que darle empleo a 20 o 25 para llegar a tener esa ganancia. Para juntar esa guita, haciendo lavarropas o autos, tenés que darle trabajo a 100. Quizás. Entonces, si lo que queremos es un país donde haya trabajo para 47 millones de personas, o para todos los adultos de esa población, porque si no volvemos al teorema de Bloch, entonces lo que tenés que hacer es fomentar esas actividades donde para que el empresario tenga cierta cantidad de ganancia, tenga a su vez que dejar trabajo y dejar otros colaterales en la sociedad. Vos decís que gobernar es crear trabajo. Entre otras cosas, sí, no es lo único, pero sí, sin duda. Pero estoy de acuerdo, pero además... esta guerra que se está dando en el mundo en este momento, geopolítica, comercial, se lo escuché a alguien, la verdad que no se me ocurrió a mí, pero me pareció muy lúcido. Es, en definitiva, una guerra por defender el trabajo nacional. Por deshacer el proceso que se dio en los 80 cuando los economistas decían hay que cerrar las industrias y abrir servicios. O sea, lo mismo que están diciendo ahora acá en la Argentina, se decía en los 80 en la Inglaterra de Thatcher, en los Estados Unidos de Reagan. Y eso es lo que 40 años más tarde vieron lo mal que les salió y están queriendo deshacer ahora. Perdón, una cosita. El problema es que todo este modelo se basa en libros que tienen 30, 40, 50 años y todos son modelos viejos. Que hay ya que no comprar el libro de Adrián que es... No, pero no. Está bien, yo lo chiveo. No, está muy bien, pero ¿por qué digo esto? Porque hoy gobernar no es crear trabajo. Propongo ese matiz. Si uno ve lo que están haciendo los países que ya se han desarrollado, lo que están buscando es justamente legislar el trabajo para que haya acceso al ingreso laboral para más cantidad de personas cuando se restringe la cantidad de mano de obra disponible, la oferta de mano de obra. ¿Por qué? Por la tecnología. Entonces, si vos ves lo que están haciendo los países desarrollados, no solamente los países nórdicos que siempre se toman como referencia de todo, los países desarrollados en general, de China a Francia, pasando por España, que tiene sus dificultades, pero es un país desarrollado, lo que están viendo es cómo hacen para adaptar la legislación a una oferta laboral que se ha restringido por la tecnología. Que se ha restringido. A una oferta, a una oferta, claro, la demanda de trabajo. Demanda de fuerza de trabajo. Exactamente, la demanda de fuerza de trabajo, una oferta de puestos de trabajo. ¿Sí? Que se ha restringido por la tecnología y al mismo tiempo hay un montón de gente que tiene la costumbre de comer. Entonces, y todavía en el marco del capitalismo, la comida se compra. Entonces, como eso ocurre, hay que darle ingresos a un montón de personas, incluso generando la partición del empleo en más mano de obra. Ahí entra la solución que muchos hemos escuchado ya, que es reducir la jornada laboral, o sea, legislación del trabajo. Distribuir el trabajo que hay. Exactamente, la legislación del trabajo adaptada a condiciones de empleabilidad más restringidas. Bueno, Argentina está yendo en el camino contrario. Así es. Ese es lo que yo quiero marcar cuando hablo de libros viejos. Perdón, Hugo Midón hablaba de mis libros viejos, ¿no? Sí, perdón. Hugo Midón hablaba de mis libros viejos. Chicos, está dejando a Cande afuera de la conversación. Me siento completamente excluida. ¿Te perdiste a Hugo Midón? ¿En serio? Sí, por supuesto. No, allá mismo. Spotify Hugo Midón. Bueno, hay un punto interesante. ¿Me da contexto, please? Música, obras de teatro para niños. En los 80s y los 90s. Insuperable. Bueno, a lo que voy es, mis libros viejos, los libros viejos de Milei, no los míos. El mío es nuevo, es de este año. Para el arbolito. Para el arbolito, claro. Pero los libros viejos de Milei nos está llevando un problema que es ir a la contraria del planeta. ¿Sí? El planeta está yendo en otra dirección. Sí. Total. Los países desarrollados que dicen admirar Milei, que tiene la portada de sus libros. Milei tiene la portada de su libro a Singapur. Singapur va en el camino opuesto al de la Argentina. Sí. No es el camino de la Argentina. Tenemos la mala suerte que
O sea, no sé si es mala suerte o por qué se da esa circunstancia. Las ultraderechas en el mundo desarrollado son nacionalistas. Sí. Sí, en general sí. Y las ultraderechas en el mundo subdesarrollado son neoliberales. Pero subdesarrollada en la Argentina, porque en Brasil son nacionalistas, Pero, en Chile son nacionalistas. ¿no ves un orden No. mundial en eso? Hay un orden mundial. Un orden mundial no lo digo como una teoría conspiranoica, sino un orden mundial en términos de que, bueno, si esos países centrales se quieren desarrollar, necesitan materias primas. ¿Quién va a poner el litio para las baterías de los autos eléctricos? Y bueno, la Argentina. ¿Quién va a poner la energía barata? La Argentina. Necesitan un espacio donde puedan comprar los insumos más baratos. No necesitan que todo el mundo esté industrializado. Parte de esa pelea por la industrialización de los centros es la desindustrialización de las periferias. A mí me interesó una parte de tu planteo, Cande, cuando hablaba de cómo los gobiernos nacionales y populares fueron perdiendo terreno en la generación de empleo. Y se me ocurre que hubo dos hechos que marcan un poco esa ruptura en el camino de reindustrialización y crecimiento económico, que tiene que ver con el caso Skanska, cuando el gobierno de Néstor Kirchner se pelea con la industria nacional y con La crisis del campo. la 125, cuando se pelea con los generadores de divisa que te financiaban el desarrollo económico. Y eso te obliga a replantear un poco desde dónde vas a hacer política. Así es. Che, nos queda muchísimo para compartir y no tanto tiempo. En unos minutos nada más vamos a estar en la Casa Rosada con Jonathan Eyler, pero antes quería hacer una escala en el Congreso de la Nación porque tenemos algunas novedades sobre lo que va a ser la sesión del viernes por el presupuesto, pero también la historia detrás del conflicto por los 3 lugares en la AGN que pusieron quizás la cuña más grande entre el PRO y la Libertad Avanza desde el 23 hasta ahora. Así que vayamos a eso, Adri, y después pasamos por Fer Siveira y de ahí directamente a Jonathan Eyler en la Casa Fer Rosada. Siveira, que escribió un muy buen artículo hoy en el Destape sobre el tema de la AGN a partir de la última actualización del tema, que fue que ayer asumieron los 3 auditores generales nombrados entre gallos y medianoche en la madrugada de la aprobación parcial, la media sanción en realidad de la ley de presupuesto sin el discutido capítulo 11. Bueno, que la Auditoría General de la Nación es un organismo de control que está bajo la órbita del Congreso de la Nación para que audite al Poder Ejecutivo y la ejecución presupuestaria del Poder Ejecutivo, no solamente la ejecución presupuestaria, sino en relación al presupuesto, el cumplimiento y los términos de cumplimiento de las partidas presupuestarias asignadas, las contrataciones, las licitaciones y compañía. Es un órgano importante, justamente porque es extrapoder, o sea, desde el Congreso se audita a otro poder del Estado. ¿Quiénes participan de la auditoría? Bueno, el juego de mayorías y minorías, las distintas minorías en orden tienen una silla de auditor. Le correspondía por volumen a Unión por la Patria, creo que se sigue llamando Unión por la Patria en diputados, peronismo en el Senado, pero... No, en el Senado el interbloque se llama Popular. Popular. Y el bloque de Mayán justicialista. Bueno, por eso, todo ese espacio, digamos, le responde un auditor. Ahí fue Forlón, amigo de la infancia de Máximo Kirchner, lío en el panperonismo porque nadie sabe muy bien cómo se eligió a Forlón. ¿Cómo se dio esa negociación? No, ¿cómo se eligió a Forlón internamente? ¿Quién lo designó? Porque hubo gente que se enteró cuando ya estaba designado que se había designado a Forlón. Se supone que tenía que haber un debate. Digamos. Hay mucha gente queriendo meter el pancito en ese tuco, digamos, ¿no? Bueno, el que haya sido consiguió los votos. Claro. El que haya sido consiguió los votos. Sí, era raro que el peronismo votara en contra de su propio auditor. Después de una noche donde había obtenido un éxito parlamentario inesperado. Todavía es el sector más influyente. Sigue siendo Cristina. en el bloque. Claro, pero si hubiera una negociación, puedo decir, bueno, pongo a Forlón, pero vos me das tal cosa. Sí. Si no hay negociación, No siempre hubo pasaron, ninguna, bueno, ponen siempre lo ese mismo. es el lío del peronismo. Había una propuesta de la Libertad Avanza que se llama Mónica Almada, retengan el nombre, y controversia. El PRO que decía, yo negocié, decía Ritondo, negocié con Santiago Caputo, que es el interlocutor que tiene Ritondo en el Poder Ejecutivo, que uno nos correspondía a nosotros. Ahí entra la discusión finita del número.
si le correspondía al PRO o no le correspondía al PRO, si el número se sacaba en función de lo que había ocurrido en el Parlamento hasta el 10 de diciembre, si era a partir del 10 de diciembre, porque ahí con el recambio variaron los números y los bloques. Aparecieron los gobernadores, sobre todo Innovación Federal, Salta, Misiones, que ofrecieron votos, cosa que se vio en la sesión del presupuesto, ofrecieron votos a cambio de un puesto de la auditoría, le terminan dando el sillón de auditoría a Sáenz en acuerdo con otros gobernadores. No es solo de Sáenz, aunque Sáenz es el quien termina designando a la auditora. Bueno, finalmente esto dispara el enojo de Ritondo, que 2 veces en la sesión del presupuesto dijo que estaba muy enojado y en la segunda intervención que lo iba a judicializar. Ayer efectivamente lo judicializó, tratando de evitar lo que finalmente ocurrió, que es que juraran los nuevos auditores. Juan Manuel Olmos, que es el presidente de la auditoría del peronismo, porque es el principal partido de la oposición, le corresponde la presidencia de la auditoría, le tomó juramento a los 3, y ahí apareció en escena otra vez Mónica Almada, que ya había sido designada entre gallos y medianoches, y ayer finalmente juró. Que es la misma Mónica Almada que vos nos habías contado hace un rato, que había salteado el corralito siendo... Quedaba pendiente cómo llega Mónica Almada a Libertad Avanza después de haber tenido un periplo que arranca en el 84 de la mano de Fernando de la Rúa. 84, regreso a la democracia, Mónica Almada, abogada, consigue puesto en el Estado, de la mano de Fernando de la Rúa. En el tránsito hasta acá fue apadrinada por Ricardo López Murphy, es concuñada de Federico Pinedo, o sea que por esa vía ingresa al PRO y consigue también mastiquín con el PRO. Fue consiguiendo mastiquines a lo largo de toda su vida adulta, digamos, o de los 84 para acá. Y ahora consigue de la mano de la Libertad Avanza. En el medio fue radical, panperonista, el PRO. ¿De quién manda? ¿Aníbal Ibarra también? Con Aníbal Ibarra llega a la... Con el gobierno de Aníbal Ibarra, pero en realidad propuesta por la Unión Cívica Radical, llega ya ahí apadrinada por López Murphy en esa época al Banco Ciudad como director del Banco Ciudad, y anota este hit en su historia, que es haber sacado la guita 2 días antes del corralito. Claro. Lo que lo hizo famosa. Buen timing. $315.000. Después los devolvió por el escándalo y escribió de puño y letra: quiero que se olviden de mí. Bien. Que es un deseo que tienen muchos en política. No me miren. Digamos. Hasta que querés ser auditor. Claro, asumir un cargo como auditor y ir en contra de esa voluntad. Uno supone que entonces tienen las cuentas más ordenadas. Este es el plot twist de la historia. ¿Cómo llega Mónica Almada Karina Milei, que es la que finalmente convalida su nombre? Sí. Todo el mundo miraba a Silvana Giudice por esta historia con el radicalismo. Giudice tiene una cuota de poder importante en el Parlamento. Ella efectivamente se acercó a Giudice cuando todos sus demás padrinos fueron quedando en desgracia. Después Giudice dijo: no es mía. Cuando la fueron a increpar, metiste vos, no es mía. Lo miraron a Martín Menem. Martín Menem dijo: a mí me la mandó Karina. ¿Saben quién la presentó a Karina? ¿Quién? Domingo Cavallo. Pero... el autor del corralito que Almada sorteó 2 días antes. Se cuenta solo a la metáfora. Digamos. Pero si hay algo que beneficia a toda esta gente es la impunidad de la desmemoria. Lo que ella pedía para sí misma: olvídense de mí. Bueno, olvídense, así lo puedo volver a hacer. Tanto nos olvidamos de Almada que ahí está. Entonces, como auditora general de la Nación, de la mano de Domingo Cavallo. Mira, hay que decir que también son cargos tan disputados, son cargos por 8 años, sí, con sueldos muy altos, con la posibilidad de poner muchos asesores, por lo cual siempre son muy requeridos por las fuerzas que están en la oposición. Y sin mucho trabajo que hacer también. Pichetto hizo todo lo posible. Cuando fue designado en su momento, todo lo posible. Dejó. Bueno, y se peleaban por este cargo arriba de la mesa, Mario Negri, claro, Emilio Monzó, estaban queriendo llegar, Jorge Triaca. Bueno. No, en los términos del querido Cancagullo es mastiquín nivel 1. Sí, claro. Él dividía los mastiquines en niveles. Mastiquín nivel 1. Vamos a meternos ahora de lleno en lo que va a ser la sesión del viernes, abriendo 2 ventanas, una acá en el estudio del Destape, la otra en la Casa Rosada con Jonathan Eguiar, para comparar proteos, datos, cómo viene todo. Así que le damos la bienvenida. Jonathan, ¿cómo estás?
Nico Lantos, ¿cómo andas? ¿Bien? Y a todo el equipo del Pase, ¿cómo andan? La primera pregunta que te voy a hacerte, sos la única persona en la Casa Rosada un 23 de diciembre hasta ahora, ¿no es cierto? Hoy es un día especial, 12:30 va a haber acá un brindis de fin de año entre, bueno, Adorni y demás, entonces eso hace que a lo mejor haya un poco de ruido en la Casa Rosada. Hoy seguramente va a ser un día movido, tal vez yo creo que va a ser el último día de movimiento de gente. Ya después de la sesión del viernes, posiblemente la semana que viene ya no haya casi nadie acá adentro, pero hoy está un poco más movido acá, realmente es un calor tremendo. ¿La camiseta más formal es por el brindis? Y sí, claro. Sí, no, yo siempre tengo camisas formales, siempre trato de estar más o menos acorde y respetando este lugar, así que bien. Acá estamos. Está muy bien. Acá, a ver, ayer... ¿Cómo está el clima ahí? Sí. No, a ver, ayer hubo un asado así, medio también de final de balance motivacional también, teniendo en cuenta el tropiezo que hubo en el Congreso la semana pasada. Hubo asado, hubo postre, hubo vino, hubo charlas. Acá creen que son bastante optimistas con respecto al viernes. Entienden que van a juntar entre 40 y 45 votos. Solo tenemos a Sibeira ahí también, que sé que también va a estar hablando de este tema. Acá hay optimismo. Ayer estuvo un senador acá, que es José María Carambia, uno de los santacruceños, estuvo reunido con Santiago Caputo, estuvo en el despacho de Santiago Caputo. Recordemos que Carambia es un ferro opositor a la ley de glaciares, por ejemplo. Así que hay que ver ahí cómo termina de negociarse el final, pero acá ¿Le dieron cajita feliz, Johnny? No, acá sabes que había quejas la semana pasada. ¿No había cajita feliz para senadores? No. Este año no hubo, de hecho hay algunos que se estaban quejando acá de que este año no va a haber cajita de fin de año, porque en el pasado hubo algunas de una petrolera muy importante que andaban varios dando vueltas con la cajita, porque se y este año no la hubo. cajita feliz, todo. Se privatizó la cajita feliz. Es que el gobierno, yo entiendo que quería privatizar la cajita feliz el jueves pasado en diputados y no pasó. Pero parece ¿No? que el viernes sí la va a... Me parece que la cajita viernes llega el viernes. va a haber cajita feliz con el sponsor, recuerdo, ¿no? el recuerdo de Cuader. Pensé que ibas a decir el recuerdo de la Banelco. Hace que sea más cuidadoso por ahí. Pero pará, entonces esto es muy importante. ¿Vos decís que el viernes va a haber cajita feliz con sponsor privado para que salga el presupuesto? Y hay que ver, acá están confiados. Hay confiados. Hubo una reunión importante el viernes pasado, una cena entre Martín Menem, Cristian Ritondo y Diego Santilli, donde ahí trataron de acercar algunas partes. A mí en el PRO la semana pasada me decían, los únicos que pueden acercar las partes entre el PRO y la Libertad Avanza son Javier Milei o Diego Santilli. Bueno, Diego Santilli ofició ahí de neutral, de mediador, y lo juntó por un lado a Martín Menem y por otro lado a Cristian Ritondo. No está todo muy bien entre Cristian Ritondo y Diego Santilli en estos momentos. Tampoco quedó bien esa cena con Martín Menem. El PRO sigue avanzando en la denuncia judicial. Hay que ver cómo termina esta historia con los auditores finalmente. El gobierno de alguna manera está terminando, esto voy a citar a Mauricio Macri, está terminando de tirar a Macri del tren. ¿Se acuerdan cuando Mauricio Macri dijo esa frase? Bueno, el gobierno está terminando de tirar por la ventana a Mauricio Macri para empezar a generar otro tipo de dinámica de poder en estos 2 años que quedan. Por ejemplo, los gobernadores del norte, por ejemplo, algunos peronistas. Atención a lo que pasa este viernes en el Senado con la votación del presupuesto. Hay muchos senadores de varios gobernadores que van a terminar votando con el gobierno. No importa si son peronistas, fuerzapatristas o no. Digo, hoy va a haber una votación importante. Hubo un Zoom este fin de semana de Patricia Bullrich con 40 senadores aliados. Pareciera estar todo sellado para que el gobierno tenga finalmente un presupuesto, el primero de Milei, en estos 2 años de gestión. Vamos a ver qué pasa el viernes. Cuando hablas del optimismo, el optimismo es por la votación en general y también en particular, porque entiendo, Fer, que hay ahí algún otro artículo, además del capítulo 11 que ya quedó descartado, que tiene alguna resistencia y donde los números podrían estar un poco más finitos. Sí, bueno, hay un tironeo ahí dentro del interbloque popular. Vos decís, hay 5 senadores que están en convicción federal, estos que responden a los gobernadores. Algunos de esos... Hoy salió en Clarín que los 5 podrían votar el presupuesto en general. Hay alguno de La Rioja entre esos 5. Yo creo que, hablas con distintos voceros y te dicen distintas cosas ahí de qué van a hacer. Por ahí el de Catamarca y una de Tucumán, más proclives a votar el presupuesto en general. ¿Cómo? Símbolo, como retribución al gobierno de los ATN que liberó en los últimos días. Acá la pregunta, perdón, hay 2 artículos. El artículo 56
es el único El de artículo la deuda. que le importa a Caputo, viene con media sanción Sí. de diputados. Y después hay otro artículo que estaba incluido en el capítulo 11 y que quedó desechado por diputados, o sea que no está en la media sanción, Perdona las... que es el que le regalaba 3.500 millones de dólares a Manzano y compañía. Bueno, ese capítulo entiendo que en el gobierno decían, si no lo sponsorea el sector privado, que es el interesado en que salga ese capítulo, no nos miren a nosotros. No, pero igual la idea es votarlo así como está. Bueno, claro, es que el problema ahora es que el sector privado dice, pará, yo quiero, son 3.500 millones de dólares en un artículo. Si se incorpora ese artículo en el Senado, se posterga la aprobación del presupuesto y pasa lo que estaba describiendo Fernando hace un ratito, que Caputo no tiene el artículo 56 para el 2 de enero. Es decir, que acá el lío es entre el sector privado Ahí te haré un dato y el más sector igual. privado Desde ayer, administrado del Estado. Desde ayer en la Cámara de Diputados están dejando todo listo por si hay que sesionar el lunes 29 y el martes Claro. 30. Es Insisto. decir, Caputo no quiere llegar al brindis del 31 sin presupuesto, Milei tampoco. Entonces, si hubiera cambios el viernes, la idea es que el lunes mismo Diputados esté terminando de sancionar la ley. Sí, a ver, tengo la misma versión. El gobierno está preparando para lunes y martes en diputados, tal cual lo que dice Nico, y hacer una sesión. De hecho, era el plan original, pero como vio que podía moldarse algo en el Senado que salga sin cambios para tener un presupuesto y mostrar que Milei tiene presupuesto, tal vez se postergaba, pero sigue estando muy firme la posibilidad de que se sesione lunes o martes de la semana que viene. En diputados. En diputados y el En Senado diputados, le hace para tener cambios. la sanción definitiva. Con una Lo más presupuesto probable, con de todas cambios, sí. formas, yo no sé si tenés lo mismo, es que lo aprueben sin cambios, ¿no? Porque es la jugada Sí, conservadora tal para cual. el gobierno. Si no, se meten en un lío, está bien, podrán sesionar lunes y martes de la semana que viene, Sí, pero el riesgo va aumentando. 3.500 palos. Si aprobás, garantizás el 1 a 0. Siempre hay una segunda vuelta. Claro. Hay mochilas para repartir, recordando a Cuadar. Pero vamos a hablar de lo que hablaron ayer un grupo de senadores, estuvieron Capitanich, Recalde, con representantes de los institutos educativos, porque es una discusión que se quiere dar desde el interbloque popular. Ya se dio un poco cuando se trató en diputados, pero debatirlo de nuevo ahora porque Milei el otro día dijo, bueno, no volvemos a vetar lo de discapacidad y financiamiento universitario, pero voy a mover partidas. Sí. ¿Y cuáles partidas va a mover? Uno puede imaginar por dónde va a ir, y una de las cosas que están planteando desde el bloque peronista es el tema de la educación, que no se sigan recortando los fondos de educación. Y ayer hicieron una presentación, hubo un trabajo de CEPA a propósito del recorte del financiamiento que se está planteando, por ejemplo, en las escuelas técnicas. Y esto viene a cuenta del modelo, ¿no? Milei reparte un libro que elogia a policías corruptos, chantajistas, narcotraficantes, ladrones, bueno, lo que sea, y al mismo tiempo casi que deja sin recursos las escuelas técnicas, que es históricamente con lo que permite a los sectores de menores recursos tener otra perspectiva, ¿no? Conseguir otra educación. Ayer, y si vemos la placa 1, donde hablan del artículo 30 del presupuesto, el que obtuvo la media sanción de diputados, busca eliminar el fondo para la educación técnica profesional. Vemos que baja desde... Porque dice que aparte lo que se viene haciendo no solo que el presupuesto cambia, sino que no se ejecuta. Claro. La mayoría no se ejecuta. Entonces pasaron de los 150, casi 160.000 millones de lo ejecutado en 2023 a lo que se piensa hacer en el 2026. 11.000. Esto mata a la escuela técnica. Es un fondo específico que se había creado justamente para no solamente estimular la escuela técnica, sino federalizarla, o sea, que haya escuela técnica en todo el país. Mantener los insumos y demás. Bueno, lo que hablaban antes, el país donde vamos no necesita empleos de calidad. Así es. Ni empleados de calidad. Así es. Y en el gráfico, en la placa 3, vemos lo que es el tema universidad. Este es el 2, también educación y cultura, es esto.
la baja del 47,3% respecto a lo ejecutado en 2023. Y en el otro gráfico vemos la cuestión de universidades, que ya se ha discutido muchísimo en el Congreso y que una y otra vez ha votado el Parlamento. Hablan de una situación de enorme gravedad institucional. Dice el trabajo, el 20 de octubre se dictó el decreto que promulgó la insistida ley 27795 sobre financiamiento universitario. Y bueno, y ahí muestran cómo año a año se ha ejecutado de menos el financiamiento y que el gobierno ahora dice que lo va a aprobar, pero moviendo partidas que el peronismo por lo menos busca poner en discusión desde dónde se van a quitar recursos y el daño tremendo que está sufriendo la educación, tanto técnica como la universitaria, ¿no? Que insistimos, uno habla de un país con movilidad social ascendente y esos son los rubros básicos, ¿no? Donde tenés que invertir si querés modificar la matriz productiva de un país, y el gobierno está haciendo lo contrario, exactamente. Sin duda. Jonathan, entonces el gobierno por ahora apuesta a meter 2 líneas de 4 el viernes y tratar de garantizar el 1-0. Exactamente, sí, a lo Boca, sí. Va, No, ¿cómo a lo Boca? No, señor. ¿Pero qué es esa autorrayada? ¿Pero por qué? ¿Ustedes son hincha de Boca o no somos hincha de Boca? No, pero Boca está jugando juego 4-4-2. bonito, olvídate. Más Caruso Lombardi. No te vas a achicar porque los otros compran un 5. ¿Desde cuándo se festeja tanto comprar un 5, muchachos? En serio. 1-0, 4-4-2, 1-0. Tranquilidad total. Hay que ganar así a lo Boca, señores. A lo Boca. Johnny, si querés agregar algo más, y no te dejamos libre ya para que vayas al brindis. ¿Qué repercusiones, Johnny, del asado? Estaban todos abrigados, ¿vieron eso? Y bueno, porque estaba fresco. El aire acondicionado debe estar fuerte. Salvo lo que suele pasar en una parrilla, que la gente tiene frío. Milei es un fundamentalista del aire acondicionado, no lo digo por los músicos del Indio, sino porque realmente todas las personas que entran a su despacho y después salen, siempre salen con la misma anécdota: qué frío que hacía en el despacho de Milei. Dicen que pone el aire muy bajo, algunos dicen que lo ponen 18, real, y hace mucho frío, siempre se maneja así, por eso siempre lo vemos con muchas camperas, entre otras causas. Sí. Ayer hubo de todo, asado, vino, hubo de postre, me dijeron budín de pan con dulce de leche y mousse de chocolate, me dijeron, así como gran postre. Energético, a la una... poner tan bajito el aire. Un derroche también, energía. Mira. Sí, es cierto. Sí, eso es algo que habría que sacar una foto un día al despacho de Milei con el aire en 18. A la 1 de la mañana se fueron, agarraron el portón verde y cada uno se fue a su casita. Esperamos que se hayan ido a su casita después de la 1 de la mañana, así que no fue muy tarde todo. No, te ponga la esperemos, gorra, ¿no? Johnny, Que cada uno haga lo suyo. Claro. Que cada uno... Disfrutá del brindis y del último día de actividad ahí en la Casa Rosada. Chao, nos vemos mañana. Un gran abrazo. ¿Me dejas dos aclaraciones que me han hecho? Dame un minutito porque nos queda todavía el tema de Gaby. Bueno. Entonces, si querés, cerremos eso. Dos aclaraciones sobre el tema que conversamos. Las aclaraciones y demás, atención, porque puede tener un nuevo capítulo hoy. Estamos hablando de la pelea que hubo ayer en Quilmes entre Juan Grabois y Mayra Mendoza. Claro, protesta de cuidacoches, más popularmente conocidos como trapitos. Protestando por una ordenanza frente al Consejo Deliberante que se terminó aprobando, que concesiona no solo el estacionamiento medido en distintas zonas de Quilmes, sino también las fotomultas y el sistema de pesajes de camiones. Digo que esta pelea de ayer, que ahora se las voy a contar, entre Mayra Mendoza y Juan Grabois, puede tener otro capítulo hoy porque hay una protesta en este momento frente a la Municipalidad de Lanús. Y están diciendo desde la Cámpora, Julián Álvarez, el intendente de Lanús, es de la Cámpora, que esta protesta está fogoneada por el movimiento Evita de Lanús, que dice la Cámpora responde a Axel Kicillof. ¿Sí? Y que están diciendo... como que se están subiendo... Están pasando videos en los que los manifestantes dicen, miren que si no va a pasar lo mismo que ayer en Quilmes. Se los digo porque quizás va a ser noticia durante el día para que estemos atentos. ¿Qué pasó ayer en Quilmes? Tenemos algunas imágenes para mostrar de lo que fue la protesta, que apuntaba contra Mayra Mendoza, que ya no es la intendenta, pero es la jefa política del territorio. Ahora es Eva Mieri la intendenta. Mayra Mendoza asumió como diputada provincial, dirigente de la Cámpora, ella también.
Y esta protesta del Movimiento de Trabajadores Excluidos, que tiene como referente histórico a Grabois, si bien hoy él ya no está al frente del movimiento, porque entendían, y así lo dijeron durante la manifestación, que esta licitación pública que hace el municipio de Quilmes para entregar la concesión de estos servicios que yo les comentaba, los deja fuera a ellos, que habían formado un sindicato de cuidacoches y que pretendían al menos controlar alguna de las zonas con una organización comunitaria, ¿no? Con una cooperativa. Por eso se opusieron. Dicen ellos que la licitación en realidad está diseñada para que, y así es verdad, lo dice la ordenanza, haya un solo concesionario de los 3 servicios. Es decir, que tiene que ser una empresa grande que maneje las 3 cosas. Entonces dice, está amañada para que la gane a alguien en particular. Se refieren a la empresa Secutrans de Leonardo Carmani, que ya maneja fotomultas en otros municipios. En definitiva, lo que pasó, este es el origen del conflicto, lo que les estoy contando, es que se produjo una discusión pública muy fuerte entre Grabois, que es muy cercano a Cristina también, Grabois, y Mayra Mendoza, que es quizás la más cercana a Cristina. Fíjense lo que posteó Grabois cuando la policía reprimió esta protesta de cuidacoches frente al Consejo Deliberante de Quilmes. Lamentable la Intendencia de Quilmes habilitando junto a la bonaerense la represión de militantes y trabajadores, gracias por agrandarme la letra, y trabajadores por una protesta social mientras tratan en el Consejo la privatización amañada del estacionamiento medido. Aclaro que la interna entre la Cámpora y el MDF de Kicillof me la paso por las bolas. Pero cuando la soberbia pública deriva en la clausura del diálogo social en un contexto de hambruna, se cruza una línea roja. Pegarle a los laburantes 2 días antes de Navidad es de garca, lo haga quien lo haga, bueno, y sigue por ahí el posteo. Hay una discusión, ¿no?, sobre si se puede calificar como laburantes a los que te cobran para estacionar. Siempre depende cómo lo hagan, ¿no? Pero tantas veces, si hemos ido a ver un partido de fútbol o a un recital, vemos que se parece más a una extorsión que a un laburo. Sí, claro. Quizás no hay que meter a todos en la misma bolsa, pero hay casos claros de extorsión. ¿Qué le respondió Mayra Mendoza? Lo siguiente, en un audio que en realidad ella le manda a Grabois, pero se filtra el audio. ¿Quién lo filtra? Y la gente de Mayra Mendoza. Fíjense lo que le dijo Mayra Mendoza a Grabois. Juan, yo no voy a caer en la psicopateada que estás intentando hacer. Primero, me faltás el respeto porque la verdad, decirme genia, no sé quién te crees que sos, porque lo que estás representando es lo que justamente no se necesita en la comunidad, que es fomentar la violencia cuando se ofrece orden y poder tener un trabajo formal. Lo mismo pasó con la tracción a sangre, lo mismo pasó con los recolectores urbanos y ahora haces esto. Yo no sé, Juan, desde qué lugar y en qué posición te crees que estás vos sobre el resto para tratarnos así. A mí me eligieron mis vecinos de Quilmes para poder ordenar este municipio. Lo que ustedes están haciendo, hasta lastimando a una vecina que fue a hacer un trámite, no lo voy a permitir. No lo voy a permitir. Entonces, tú formas, tú... Qué guionado, ¿no? Bueno, claro, el tema es que parece un mensaje más dirigido hacia la comunidad de Quilmes que hacia Grabois, o también dirigido a Grabois, pero es un mensaje que, creo yo... Más una carta abierta. Frente a la sociedad de Quilmes, a ella la deja bien parada, porque ella, ¿qué está diciendo? Yo soy la intendenta, no es la intendenta, no, No en es este la caso, intendenta, pero ¿no? bueno, Eso casi. es llamativo. Tengo que ordenar la situación y pelearse con los popularmente conocidos como trapitos es muy popular, la verdad. Sí. Para cerrar, una cosita más que tiene que ver con esto. Ayer Axel Kicillof encabezó un acto prácticamente de lanzamiento de su campaña. Faltaron varios ministros. Es raro. Es llamativo que un gobernador lance una candidatura presidencial y parte de su gabinete no está ahí para respaldarlo. Digo, cuando uno... No es raro, Nico. ¿No es raro para y vos? No es raro. te Si llama la pertenecen atención? a otra agrupación. ¿Es pero una no hay convivencia una política? jefatura- No es el jefe político de esos ministros. No. A mí por lo menos me llamó la atención. Ok. A mí por lo menos me llamó la atención. Lo quería comentar. Una por cosa arriba, que ahí, es antes del final llamativo, del que la actual intendenta de Quilmes, que supuestamente está ejerciendo el cargo, que es Eva Mieri. Eva Mieri. Ella estuvo detenida
por el caso Spert. Por arrojarle bosta a la casa de Spert. Sí. Y ayer detuvo desde la intendencia a gente que estaba protestando en la calle. Es llamativo ese... Hubo un intento de ingreso al Palacio Municipal, no fue solo en la calle. La situación era una situación compleja, no era una protesta pacífica. Y además la que interviene es la bonaerense, no la maneja. A pedido de la municipalidad. Gente, nos vamos que ya viene. ¿Quién es el jefe de la bonaerense? En este momento, el gobernador el ministro, Alonso, ¿no? El ministro Javier Alonso. No es que vos sos intendente y manejas la bonaerense. No, claro que no. Si sos intendente, estás entrando. Alguien está entrando al Palacio Municipal. Si no manejas la policía de tu distrito. ¿A vos te parece que a un intendente del PRO, si pide represión, la bonaerense va y reprime? Si están entrando al Palacio Municipal. Pero porque están entrando al Palacio Municipal y hay que reprimir algo que es un delito. No porque los intendentes manejen a la bonaerense. No, bueno, pero el Palacio Municipal, el intendente, además de gobernar el distrito, es responsable directo de lo que sucede. Che, nos tenemos que ir porque hay que cumplir con los compromisos comerciales antes de que arranque a las 12 en punto. Verdades afiladas con Adrián Murano y muchísima información. Quédense que igual a lo largo de la tarde estos hermosos rostros se los seguirán cruzando en la programación del Destape a toda hora. En mi caso a las 7 de la tarde arrancando con el pase de la tarde. Chau. La noticia no espera. Nosotros tampoco. El Destape 1070. Radio y punto. El Destape 1070. En un año donde sobró ruido y faltaron respuestas, Elegimos no mirar para otro lado. estuvimos cuando dolió, Cuando hubo que preguntar. cuando hubo que decir lo que otros callaban, Gracias por estar. por escuchar. Por bancar una voz que no se rinde. Desde el Destape, Te deseamos unas felices fiestas. un cierre de 2025 con fuerza